Una joven enfermera bañó a un jefe mafioso en coma, pero este se despertó de repente y la besó. El turno de medianoche siempre era diferente. Emma se movía por la habitación del hospital, tenuemente iluminada, con pasos silenciosos sobre el suelo pulido. El ritmo constante de las máquinas creaba una sinfonía familiar. El suave pitido del monitor cardíaco, el suave zumbido de los equipos que se había convertido en la banda sonora de sus noches. Mateo Castellano yacía inmóvil, como lo había estado durante los últimos 3 meses. Incluso en ese estado vulnerable, había algo imponente en él. La línea marcada de su mandíbula, los hombros anchos visibles bajo la fina bata del hospital. Emma cogió la toalla caliente que había preparado y escurrió el exceso de agua. «Otra noche tranquila, señor Castellano», murmuró, sumergiéndose en la cómoda rutina de hablar con él. Se había convertido en un hábito durante esas largas noches, llenar el silencio con su voz. «Vamos a limpiarlo». Sus movimientos eran expertos y suaves mientras comenzaba a lavarle la cara. La toalla se deslizó por su frente y bajó por la pendiente de sus mejillas. Su piel estaba cálida bajo su tacto y no pudo evitar fijarse en cómo sus pestañas oscuras descansaban sobre sus mejillas. «Sabe», continuó en voz baja, «a veces me pregunto si puedes oírme. Todas estas noches que he pasado hablando contigo». Su voz se apagó al recordar las innumerables confesiones que había compartido con este hombre inconsciente. Sus miedos, su soledad, incluso las canciones que había cantado para pasar el tiempo. Antes de seguir escuchando, por favor, dime desde qué lugar del mundo estás viendo esto hoy. Ahora, volvamos a la historia. Las máquinas pitaban constantemente mientras Emma se inclinaba más cerca, lavándole cuidadosamente la línea de la mandíbula. Sus dedos rozaron su piel y notó algo diferente. Había una ligera tensión que no había notado antes. «Probablemente no debería decirte esto», susurró, continuando con sus cuidados. «Pero eres el mejor oyente que he tenido nunca». Una sonrisa triste se dibujó en su rostro. «Probablemente porque no puedes decirme que me calle, ¿verdad?». La toalla bajó hasta su cuello y Emma sintió que se le cortaba la respiración al notar algo, un ligero movimiento bajo sus párpados. Se quedó paralizada, con la toalla suspendida a pocos centímetros de su piel, observando atentamente. Sus años de experiencia como enfermera le decían que los movimientos involuntarios eran comunes en los pacientes en coma. Pero esto parecía diferente. Su corazón comenzó a acelerarse cuando los párpados de él volvieron a parpadear, esta vez de forma más pronunciada. «Señor Castellano», susurró sin atreverse a creer lo que estaba viendo. «¿Puede oírme?». De repente, la habitación pareció más pequeña y el aire se llenó de posibilidades. Emma se inclinó hacia él, con su instinto profesional en conflicto con la oleada de esperanza que sentía en el pecho. Había visto innumerables falsas alarmas antes, pero algo en ese momento le parecía diferente. Entonces sucedió. Sus ojos comenzaron a abrirse, lentamente, luchando contra lo que parecía un peso inmenso. Sus iris marrones oscuros, nublados por el esfuerzo, se enfocaron gradualmente en su rostro. Emma contuvo el aliento mientras veía cómo la conciencia volvía a sus rasgos. Antes de que pudiera moverse o pedir ayuda, su mano se movió. El movimiento fue débil, tembloroso por el esfuerzo, pero deliberado. Sus dedos encontraron su mejilla y el contacto fue cálido contra su piel. Emma se quedó paralizada, atrapada entre su formación como enfermera y la repentina intimidad del momento. El tiempo pareció ralentizarse cuando la mano de Mateo atrajo su rostro hacia el suyo. Ella podía sentir el ligero temblor de sus músculos, el tremendo esfuerzo que le costaba cada movimiento. Su aliento, cálido y desigual, rozó sus labios momentos antes de que se encontraran con los de él. El beso fue suave, casi vacilante, nada parecido a lo que ella habría esperado de un hombre cuyo nombre inspiraba temor en los bajos fondos. Sus labios eran suaves contra los de ella, el contacto ligero como una pluma, pero inequívocamente intencionado. Emma se echó hacia atrás, con la mente dando vueltas. Su paciente, el paciente de su comaos, acababa de besarla. La parte profesional de su cerebro le gritaba que debía llamar a los médicos, comprobar sus constantes vitales, seguir los protocolos.
Pero entonces su voz, áspera por la falta de uso apenas más que un susurro, dijo, «Por favor, no grites. Necesito tu ayuda». Las palabras eran tensas, desesperadas, y la detuvieron en seco. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras miraba fijamente sus ojos oscuros, encontrándolos claros y decididos a pesar de su evidente debilidad. Esa mirada la cautivó, y Emma sintió que algo cambiaba en el aire entre ellos. Un hilo invisible los unía, cargado de miedo, desesperación y algo más que ella no podía nombrar. Emma tropezó hacia atrás y sus piernas golpearon la silla que tenía detrás. Se llevó las manos a los labios, donde aún perduraba el calor de su beso. El pitido constante del monitor cardíaco le parecía ahora ensordecedor, igual que el ritmo frenético de su propio pulso. «Esto no es posible», susurró, más para sí misma que para él. Durante 3 meses ella había cuidado de este hombre. Lo había bañado, cambiado, hablado con él durante innumerables noches, y ahora aquí estaba, despierto y mirándola con unos ojos que denotaban demasiada lucidez para alguien que acababa de salir del coma. El pecho de Mateo subía y bajaba con respiraciones entrecortadas. Cada movimiento parecía costarle un enorme esfuerzo. Sus dedos se crisparon contra las sábanas blancas del hospital y la formación médica de Emma entró en acción. Debería llamar al ruso, alertar al personal, hacerle pruebas. Pero algo en la desesperada súplica de Mateo la detuvo. ¿Has estado consciente? Su voz temblaba mientras daba un paso tentativo hacia adelante. ¿Durante cuánto tiempo? Tragó saliva con dificultad. Su garganta se movía con evidente dificultad. «Semanas», logró decir, la palabra apenas audible. «No puedo moverme durante el día. Medicamentos». La mente de Emma se aceleró. Pensó en todas las cosas que le había contado durante aquellas noches tranquilas. La muerte de su padre, sus dificultades con los préstamos estudiantiles, las canciones que cantaba cuando creía que nadie la oía. Sintió cómo le subía el calor por el cuello al darse cuenta de que él había sido consciente de todo. «¿Por qué lo hiciste?». Se tocó los labios de nuevo, incapaz de terminar la pregunta. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro a pesar de su evidente agotamiento. Era la única forma de hacerte parar y escuchar. A pesar de todo, se le escapó una risa nerviosa. Era o reír o llorar, y no podía permitirse derrumbarse en ese momento. Se acercó a su cama y sus instintos de enfermera tomaron el control mientras comprobaba sus signos vitales en el monitor. «Me están envenenando», continuó. Cada palabra era una lucha durante el turno de día, una parálisis sedante especial. La mano de Emma se detuvo sobre el monitor. «¿Quién te está envenenando?». Sus ojos, oscuros e intensos a pesar de su debilidad, se clavaron en los de ella. «Mi madre». La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. Emma pensó en Victoria Castellano, que lo visitaba todos los días como un reloj, siempre perfectamente vestida, siempre la imagen de la preocupación maternal, la mujer que traía flores frescas cada semana y le hablaba con tanta ternura a su hijo, supuestamente en coma. «Por favor». La voz de Mateo se quebró por la desesperación. «Necesito que sigas fingiendo. Si se enteran, sabrán que estoy despierto». No terminó la frase. No era necesario. La ética médica de Emma se enfrentaba a la sincera súplica de su voz. Todo en esta situación estaba mal. Debería informar de ello, seguir el protocolo, mantener los límites profesionales. Pero cuando lo miró de verdad. Vio más allá del famoso jefe de la mafia y vio al hombre atrapado en su propio cuerpo, luchando por su vida. Con dedos temblorosos, extendió la mano y le tocó la cara de nuevo. Su piel estaba cálida, viva, tan diferente de las innumerables veces que lo había atendido, pensando que no podía sentir su tacto. Sus ojos se cerraron al contacto y ella vio cómo parte de la tensión se aliviaba en sus rasgos. «Está bien», susurró, sabiendo que estaba cruzando una línea que nunca podría volver atrás. «Te ayudaré. Guardaré tu secreto». Las palabras le parecieron cargadas de promesas, de peligro, de algo más que no podía nombrar. El alivio se apoderó de su rostro y Emma se dio cuenta de cuánta energía había estado gastando para mantener esta conversación.
Su respiración se volvía más dificultosa, sus movimientos más lentos. Descansa, le dijo suavemente, con las manos aún en su mejilla. Ya lo resolveremos. Sus ojos se encontraron con los de ella por última vez, llenos de una mezcla de gratitud y algo que le hizo saltar el corazón. Gracias, Emma, susurró, pronunciando su nombre con los labios, lo que le provocó un escalofrío inesperado. El turno de noche parecía más largo de lo habitual. Emma se sentó en su silla habitual junto a la cama de Mateo, pero ahora todo parecía diferente. El silencioso pitido de los monitores, que antes era un ruido de fondo, ahora parecía una cuenta atrás hacia algo que ella no entendía del todo. Observó cómo se le subía y bajaba el pecho, recordando el beso de la noche anterior. Todavía le parecía surrealista, como algo sacado de un sueño. Pero el recuerdo de su mano temblorosa en su mejilla, sus susurros desesperados, eran demasiado vívidos para no ser reales. El reloj de la pared marcaba las 13:00 am. Los pensamientos de Emma se remontaron a esa misma mañana, cuando Victoria Castellano había hecho su aparición diaria. La mujer estaba impecable, como siempre, con ropa de diseño, maquillaje perfecto y ni un solo cabello fuera de lugar. Había tocado la frente de Mateo con sus dedos manicurados, murmurando suaves palabras en italiano que ahora parecían más una amenaza que un consuelo. «Mi pobre niño», había dicho Victoria, con voz llena de preocupación. «El doctor ruso dice que debemos ser pacientes. Estas cosas llevan tiempo». A Emma se le revolvió el estómago al recordar aquello. Se había quedado en un rincón de la habitación, comprobando los signos vitales y fingiendo no darse cuenta de cómo los ojos de Victoria seguían cada uno de sus movimientos. ¿Cuántas veces había presenciado esa escena? ¿Cuántas veces se había dejado engañar por ella? El doctor ruso era otra pieza de este retorcido rompecabezas. A Emma siempre le había parecido extraño su comportamiento. La forma en que insistía en administrar personalmente la medicación de Mateo, cómo aparecía a horas intempestivas, sus crípticas conversaciones con Victoria en voz baja. Ahora todo cobraba un horrible sentido. Un ligero movimiento llamó su atención. Los dedos de Mateo se crisparon contra las sábanas y abrió lentamente los ojos. Incluso ese pequeño movimiento parecía requerir un esfuerzo inmenso. «¿Todavía estás aquí?», susurró con la voz ronca por la falta de uso. Emma se inclinó hacia él y le habló en voz baja. «No podía irme. No después de eso». Dejó la frase en el aire, incapaz de terminar el pensamiento. «Ruso», logró decir Mateo, con los ojos oscuros intensos a pesar de su debilidad. «Trabaja para ella. Los medicamentos que te da», dijo Emma, encajando las piezas, «no son los que figuran en tu historial, ¿verdad?». La risa de Mateo fue amarga y apenas audible. La parálisis provocada por la mezcla de sedantes durante el día desaparece. Por la noche, la formación médica de Emma entró en acción y su mente barajó todas las posibilidades. «Por eso solo puedes moverte por la noche. El horario de dosificación es de 7 a 18, confirmó cada palabra con dificultad. Parálisis completa. Puedo oírlo todo. No puede moverse. El horror de la situación impactó a Emma. Estar atrapado en su propio cuerpo, plenamente consciente, mientras su propia madre conspiraba contra él día tras día, obligado a soportar su falsa preocupación mientras lo envenenaban lentamente. ¿Por qué su propia madre le haría eso? La pregunta se le escapó antes de que pudiera evitarlo. El dolor se reflejó en su rostro, y no solo el físico. Poder, control. Mi hermano, más fácil de manipular. Emma cogió el vaso de agua de la mesita de noche y le ayudó a beber pequeños sorbos con la pajita. Tenía los labios secos y agrietados. Se preguntó cuánto tiempo llevaba sufriendo en silencio. «Nadie puede saberlo», dijo él tras un momento, con la voz ligeramente más fuerte gracias al agua. «Si sospechan, me matarán. Necesito que sigas fingiendo». El peso de lo que le pedía se apoderó de ella. Guardar su secreto, mentir a todo el mundo, vigilar a su madre y a su médico. Russo continuó con su farsa a pesar de conocer la verdad. A Emma le temblaba la mano mientras dejaba el vaso sobre la mesita. «Te ayudaré», dijo,
sorprendida de lo firme que sonaba su voz. Pero tengo miedo. Lo sé, susurró él. Y de alguna manera, esas dos palabras transmitían más comprensión que cualquier explicación larga. El medallón había sido un compañero constante desde la muerte de su padre, su peso contra su pecho tan familiar como respirar. Emma solía guardarlo a buen recaudo debajo de su bata. Pero esa noche, mientras se inclinaba sobre Mateo para limpiar la incisión en su hombro, la cadena de plata se soltó. La calle, Christopher Metal, captó la tenue luz de la lámpara de la mesilla, balanceándose suavemente entre ellos. Emma no se dio cuenta al principio, concentrada en su tarea, pero la brusca inspiración de Mateo la hizo detenerse. Sus ojos, aún pesados por los efectos persistentes de los sedantes del día, se fijaron en el medallón con una intensidad que le puso la piel de gallina. El pitido constante del monitor cardíaco se aceleró ligeramente. ¿Ese metal? Susurró con voz áspera. ¿Dónde lo has visto? La mano de Emma se dirigió instintivamente al medallón, envolviendo con sus dedos su superficie desgastada. Las familiares protuberancias y la suave parte posterior habían sido una fuente de consuelo durante innumerables noches en esa misma habitación. Era de mi padre, dijo en voz baja, mientras seguía limpiando la herida con la mano libre. El olor a antiséptico llenaba el aire entre ellos. Nunca se lo quitaba, dijo Street. Christopher lo mantendría a salvo en la carretera. Los dedos de Mateo se crisparon sobre las sábanas, como si quisiera alcanzarlo. Su recuperación fue lenta. Cada noche ganaba un poco más de fuerza, pero aún le costaba moverse, sobre todo tan pronto después de que desapareciera la parálisis del día. «¿Tu padre?», dijo tragando saliva. «¿Cómo se llamaba?» «Marco Rossi». Emma sonrió con tristeza, recordando la cálida risa de su padre, la forma en que la subía a hombros. Era chofer de una familia adinerada. Tenía 7 años cuando murió. Dijeron que fue un accidente de coche. El pitido del monitor volvió a aumentar y Emma lo miró con preocupación profesional. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. Una se escapó y le recorrió la mejilla. Su reacción la sorprendió. Nunca antes le había visto mostrar una emoción tan cruda. Mateo dejó a un lado los productos de limpieza, preocupada. «¿Te duele algo? Debería...» «No», la interrumpió con la voz cargada de emoción. «Solo el medallón. He visto uno igual antes». Emma frunció el ceño estudiando su rostro en la penumbra. Había algo en su expresión que no lograba descifrar. Pena, tal vez, o culpa. Pero eso no tenía sentido. ¿Por qué le afectaba tanto el medallón de su padre? Quería hacerle más preguntas, pero sus años de experiencia como enfermera le habían enseñado cuándo insistir y cuándo esperar. Fuera lo que provocaba esa reacción, Mateo no estaba preparado para compartirlo. Sus ojos permanecían fijos en el medallón, como si éste contuviera las respuestas a preguntas que ella ni siquiera sabía formular. Los sonidos nocturnos del hospital se filtraban a través de la puerta cerrada. Pasos lejanos, el suave tintineo de un ascensor, el chirrido de las ruedas de un carrito. En su pequeña burbuja de silencio, la tensión se extendía entre ellos como un ser vivo. Emma volvió a guardar el medallón debajo de su bata y los ojos de Mateo finalmente se encontraron con los de ella. Ahora había algo diferente en ellos, algo que hacía que su corazón latiera más rápido. Pero antes de que pudiera analizarlo en profundidad, él cerró los ojos, con el cansancio evidente en cada rasgo de su rostro. Ella no le presionó para obtener respuestas, aunque la curiosidad la consumía. En cambio, terminó de limpiarle la herida en silencio. El medallón de su padre volvía a ser un peso familiar contra su corazón. La luz de la luna se filtraba por la ventana del hospital, proyectando largas sombras sobre el rostro de Mateo, mientras luchaba por incorporarse ligeramente en la cama. Emma se movió para ayudarlo, pero sus ojos la mantuvieron en su sitio, llenos de un peso que ella no podía comprender. «Tu padre», la voz de Mateo se quebró por la emoción. «Marco Rossi no era un conductor cualquiera. Trabajaba para mi familia, los Castellano». Las rodillas de Emma se debilitaron y se hundió en la silla junto a su cama. El nombre Castellano era infame en su ciudad, susurrado con miedo y reverencia. Su mente daba vueltas,
tratando de conciliar a su amable padre con el brutal mundo del crimen organizado. Tenía 8 años, continuó Mateo, ahora hablando más despacio, con palabras mesuradas y cargadas de recuerdos. Salíamos de un restaurante, mi padre, Marco y yo. Había unos hombres esperando, pistoleros de una familia rival. A Emma le temblaban las manos mientras se agarraba a los brazos de la silla. El medallón que llevaba alrededor del cuello le pareció de repente muy pesado, como si la estuviera arrastrando hacia esta nueva realidad. Marco los vio primero. La voz de Mateo se hizo más fuerte. No dudó. Cuando abrieron fuego, se lanzó delante de mí. Recibió 3 balas que iban dirigidas a mí. La habitación parecía girar alrededor de Emma. La cara de su padre apareció en su mente. Su cálida sonrisa, la forma en que le besaba la frente antes de irse a trabajar. Todo este tiempo, ella había creído que había muerto en un simple accidente de coche. Su madre se lo había dicho. Mi madre, susurró Emma. Ella dijo que te estaba protegiendo, dijo Mateo en voz baja, de conocer la verdad sobre nuestro mundo. Tu padre fue un héroe, Emma. Me salvó la vida. Las lágrimas corrían por las mejillas de Emma. No podía detenerlas. Ni siquiera lo intentó. 15 años creyendo en una verdad, solo para que se hiciera añicos en un instante. Su padre no había sido solo un conductor. Había sido un protector, un guardián, un hombre dispuesto a morir por lo que creía. Hay más, dijo Mateo, sin apartar los ojos de su rostro. Tu padre era inteligente, prudente, sabía los riesgos que entrañaba trabajar para mi familia. Creó un fondo fiduciario para ti, Emma, para tu futuro. A Emma se le cortó la respiración, sus años de lucha en la escuela de enfermería, el peso aplastante de los préstamos estudiantiles que aún la atormentaban. Todo ello pasó por su mente. Todo mi padre. Mateo apretó la mandíbula y la ira se filtró en sus palabras. Ella encontró la manera de acceder a él después de la muerte de tu padre. Se lo quedó todo, el dinero que estaba destinado a tu educación, a tu futuro. Por eso te he estado buscando, para intentar arreglarlo. La traición le dolió profundamente, no solo por el robo de Victoria, sino por todos los años de mentiras. Los dedos de Emma volvieron a encontrar el medallón de su padre, aferrándose a él como a un ancla en una tormenta de revelaciones. Cuando ocurrió el accidente, continuó Mateo, suavizando la voz, cuando me di cuenta de quién eras, no podía creerlo. Todo este tiempo buscándote, y tú estabas aquí, cuidando de mí. Emma se levantó de golpe, necesitaba moverse, respirar. Sus pies la llevaron hasta la ventana, donde las luces de la ciudad se difuminaban a través de sus lágrimas. A sus espaldas, podía oír la respiración entrecortada de Mateo y sentir el peso de su mirada. Su padre había muerto como un héroe, salvando al niño que se convertiría en uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Y tantos años después, ese mismo hombre yacía a su cuidado, debilitado y dependiente de su ayuda, mientras su propia madre tramaba su muerte. No se le escapaba la ironía. Cómo los hilos de sus vidas se habían entrelazado de forma tan intrincada, cómo el sacrificio de su padre había creado un vínculo entre ellos que trascendía el tiempo y las circunstancias. Y ahora se enteraba de que todo por lo que había luchado, cada centavo que había ahorrado para su educación, había sido robado por la misma mujer que visitaba esta habitación cada día, interpretando el papel de madre preocupada. El mundo de Emma se tambaleó mientras se quedaba de pie junto a la ventana del hospital, con el medallón de su padre apretado con fuerza en su mano temblorosa. Las luces de la ciudad se difuminaban a través de sus lágrimas, creando halos que le recordaban la forma en que su padre solía describir a los ángeles que los cuidaban. Pero ahora esos recuerdos de la infancia estaban mancillados por el peso de la verdad. Su padre no había sido un simple conductor, sino un héroe que murió protegiendo al hombre que ahora yacía vulnerable a su cuidado. No lo entiendo, susurró más para sí misma que para Mateo. En todos estos años, mi madre nunca dijo nada sobre un fondo fiduciario. Detrás de ella oyó a Mateo moverse en la cama, con las sábanas susurrando suavemente. El dinero era considerable. Su voz estaba ronca por la emoción. Suficiente para pagarte la carrera de medicina, si eso es lo que querías. Mi padre se aseguró de ello.
El sacrificio de tu padre lo era todo para él. Emma se volvió hacia él y observó su estado de debilidad. A pesar de su vulnerabilidad, seguía habiendo poder en su presencia, en la intensidad de su mirada. Las máquinas pitaban constantemente de fondo, recordándoles la precaria situación en la que se encontraban ambos. Tu madre, dijo ella, caminando lentamente de vuelta a su lado, viene todos los días, fingiendo estar muy preocupada. ¿Cómo puede alguien hacerle eso a su propio hijo? Mateo apretó la mandíbula. El poder corrompe a Emma, quiere controlar la familia y destruirá a cualquiera que se interponga en su camino, incluso a su propia sangre. El peso de la responsabilidad recayó sobre los hombros de Emma. Ahí estaba ella, una simple enfermera, empujada de repente a un mundo de traición y peligro. Sin embargo, al mirar a Mateo sintió que algo se removía en su interior. Una mezcla de deber hacia la memoria de su padre y una innegable atracción hacia el hombre al que él había salvado la vida. Tengo miedo, admitió, hundiéndose en la silla junto a su cama. No sé nada de este mundo. Tu mundo. La mano de Mateo encontró la de ella con un apretón débil, pero decidido. Eres más fuerte de lo que crees. La sangre de tu padre corre por tus venas. Te he observado estas últimas semanas. Te he oído hablar cuando creías que no podía oírte. Tienes su corazón, su valentía. A Emma se le subió un calor por el cuello al recordar todos los pensamientos privados que había compartido con él durante su supuesto coma. Le había contado todo, sus miedos, sus sueños, su soledad, y él lo había escuchado todo. Necesitamos pruebas, dijo, con voz cada vez más urgente. El doctor Russo lleva un registro detallado de los medicamentos que utilizan, las transacciones financieras de mi madre, la prueba de lo que te robó. Todo está ahí, oculto a plena vista, pero no puedo acceder a nada de eso así. El corazón de Emma se aceleró ante las implicaciones. ¿Quieres que te ayude a reunir pruebas contra tu madre? Necesito que me ayudes a sobrevivir, corrigió él, apretando sus dedos alrededor de los de ella. Durante el día, cuando los medicamentos me tienen paralizado, necesito que sigas fingiendo que sigo en coma. Pero por la noche, su voz se apagó cuando el cansancio pareció apoderarse de él. Por la noche, le animó Emma, inclinándose hacia él. Por la noche trabajaremos juntos. Pero Emma, sus ojos se clavaron en los de ella, intensos a pesar de su debilidad. Mi madre es peligrosa. Si sospecha algo, no dudará en eliminar lo que considere una amenaza. Antes de que Emma pudiera responder, Mateo levantó su mano temblorosa hacia su rostro y la atrajo hacia él. Sus labios se encontraron en un beso más suave que el primero, lleno de una ternura que le hizo doler el corazón. Cuando se apartó, ella vio en sus ojos todo el peligro y la pasión que les esperaba. En ese momento supo que no había vuelta atrás. Ya estaba demasiado involucrada en ese juego peligroso, en la búsqueda de la justicia, en lo que fuera que estaba creciendo entre ellos. La vida sencilla que había conocido había terminado, sustituida por algo mucho más complejo y traicionero. Emma se miró en el espejo del baño del hospital, pasando los dedos por los bordes desgastados del medallón de Christopher que llevaba su padre. Las ojeras le rodeaban los ojos por las noches de sueño interrumpido, y la preocupación le había marcado líneas alrededor de la boca que no estaban allí hacía semanas. Las luces fluorescentes proyectaban sombras duras en su rostro, haciéndola parecer tan atormentada como se sentía. ¿Qué harías tú, papá?, susurró, apretando el medallón contra sus labios. El metal estaba caliente por haberlo apretado en la palma de su mano. Un consuelo familiar que ahora tenía un nuevo significado. Ya no era solo un simple recuerdo, sino un símbolo de sacrificio y heroísmo que ella nunca había conocido. La verdad sobre la muerte de su padre, que había recibido una bala destinada al joven Mateo, lo cambió todo. Había pasado años imaginándolo como un simple trabajador, un conductor que había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero había sido mucho más que eso, un protector, un héroe. Y ahora ella se encontraba ante la misma elección: ayudar a Mateo o marcharse. Le temblaban las manos mientras guardaba el medallón bajo la bata. El metal frío se posó sobre su piel como un recordatorio de la responsabilidad que ahora llevaba.
El fondo fiduciario que su padre había reservado para ella, robado por Victoria Castellano, representaba más que solo dinero. Era el último intento de su padre por asegurar su futuro, por protegerla incluso después de la muerte. Emma se echó agua fría en la cara, tratando de calmar sus nervios. El turno de noche del hospital era más tranquilo de lo habitual. Los pasillos estaban vacíos, salvo por el chirrido ocasional de los zapatos de goma sobre el linóleo. Había elegido esta profesión para ayudar a la gente, para marcar la diferencia. Pero nada en su formación la había preparado para esto, para verse envuelta en un mundo de política mafiosa e intento de asesinato. El beso de Mateo aún perduraba en sus labios, un fantasma de sensación que le oprimía el pecho con emociones contradictorias. Él era peligroso. Ella lo sabía. El hijo de un jefe mafioso criado en un mundo de violencia y poder. Y, sin embargo, cuando él la miraba con esos ojos llenos de dolor, cuando sus manos debilitadas buscaban las de ella en la oscuridad, ella veía algo más. Algo vulnerable y humano que llamaba a su propio corazón solitario. Reunió los suministros para el cuidado nocturno de Mateo. Toallas limpias, palangana, jabón. Cada objeto le parecía más pesado de lo habitual. Esperaba sabiendo lo que realmente estaba haciendo. Ya no se trataba solo de los cuidados rutinarios a un paciente. Era una tapadera, una oportunidad para ayudarle a recuperar fuerzas mientras mantenía la ilusión de su coma. La enfermera nocturna de la estación apenas levantó la vista cuando Emma pasó, demasiado absorta en el papeleo como para darse cuenta de que las manos de su colega temblaban ligeramente. ¿Cuántas noches más podrían mantener esto? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que alguien notara que algo iba mal? El extraño comportamiento del doctor Russo, la perfecta preocupación de Victoria. Ahora que sabía la verdad, todo parecía tan obvio. Mientras caminaba por el pasillo tenuemente iluminado hacia la habitación de Mateo, Emma se sentía como si estuviera moviéndose en un sueño. El familiar entorno del hospital se había transformado en algo siniestro, lleno de sombras y secretos. Cada cámara de seguridad le parecía un ojo que la observaba, cada visitante nocturno, una amenaza potencial. Se detuvo frente a la puerta, con la mano apoyada en el pomo. Era su última oportunidad para marcharse, para volver a su sencilla vida de turnos de 12 horas y tranquilas tardes en soledad. Pero sabía que no podía. Su padre no había abandonado a Mateo cuando lo necesitaba, y ella tampoco lo haría. Dentro, la habitación estaba en silencio, salvo por el pitido constante de los monitores. Mateo yacía inmóvil, manteniendo su actuación a pesar de que estaban solos. Emma dejó sus utensilios y corrió la cortina de privacidad, con movimientos mecánicos, pero con el corazón acelerado. Mientras preparaba la palangana con agua tibia, vio su reflejo en la ventana. Una enfermera haciendo su trabajo. Nada más. Pero ahora sabía que no era así. Estaba demasiado involucrada, unida a Mateo por lazos de deuda, deber y algo más que no estaba preparada para nombrar. A Emma le temblaban los dedos mientras anotaba los signos vitales de Mateo en su historial, con una letra deliberadamente firme, a pesar de los latidos acelerados de su corazón. El doctor Russo se mantenía cerca, observando su trabajo con esos ojos fríos y calculadores. Podía sentir su mirada clavada en su espalda mientras comprobaba las vías intravenosas de Mateo. Todo parece estable, dijo, manteniendo una voz profesional y distante. Por dentro, se le revolvió el estómago al ver el líquido transparente que goteaba en las venas de Mateo, el veneno que lo mantenía paralizado durante las horas del día. Bien, bien, doctora, murmuró Russo, mientras garabateaba sus propias notas. La señora Castellano se alegrará de oírlo. Emma apretó con fuerza el bolígrafo. Victoria Castellano la visitaba todas las tardes con puntualidad, interpretando a la perfección el papel de madre afligida. Su ropa de diseño siempre impecable, sus lágrimas cuidadosamente medidas, sus preguntas preocupadas redactadas con precisión, le ponían la piel de gallina a Emma. Durante su turno, Emma realizaba sus tareas con precisión mecánica, hiperconsciente de cada sombra, de cada conversación susurrada. El peso del medallón de Mateo presionaba su pecho bajo la bata.
un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Ahora se fijaba en los pequeños detalles, cómo el doctor ruso siempre administraba personalmente la medicación de Mateo, cómo los hombres de Victoria se quedaban en los pasillos durante los cambios de turno, cómo las cámaras de seguridad parecían seguir sus movimientos. El hospital, que una vez había considerado un santuario, se había convertido en un laberinto de amenazas y secretos. Durante la visita de Victoria por la tarde, Emma se ocupó de cambiar las sábanas de Mateo, con los oídos atentos para captar cada palabra. Victoria se sentó junto a la cama de su hijo, con una mano bien cuidada descansando sobre su brazo. «Mi pobre niño», exclamó Victoria, con voz llena de falsa compasión. «Los médicos dicen que no ha habido ninguna mejora. Quizás sea hora de considerar medidas más permanentes». Las manos de Emma se paralizaron en mitad de la tarea. La amenaza en esas palabras era clara como el cristal. Se obligó a seguir adelante, a mantener su fachada de indiferencia, incluso cuando su corazón latía con fuerza contra sus costillas. «Enfermera Rossi», llamó Victoria de repente, haciendo que Emma se sobresaltara. «Lleva bastante tiempo cuidando de mi hijo. ¿Ha notado algún cambio?» Emma se volvió y se encontró con la mirada penetrante de Victoria. Los ojos de la mujer mayor eran como fragmentos de hielo, buscando debilidad. «Ningún cambio significativo, señora Castellano. Solo las fluctuaciones habituales en los signos vitales. Qué dedicada es usted». Victoria sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Es un consuelo saber que está en buenas manos. Esta vez, la amenaza ni siquiera estaba velada. Emma asintió y se excusó, con las piernas temblorosas al salir de la habitación. En la sala de medicamentos, se apoyó contra la pared, tratando de estabilizar su respiración. Ese era ahora el juego. Cada interacción era un cuidadoso baile de engaños. Cada palabra se medía en busca de significados ocultos. Observó al ruso hacer sus rondas, fijándose en cómo hablaba en voz baja con los hombres de Victoria cuando creía que nadie le veía. Lo documentó todo en su teléfono, notas encriptadas que compartiría con Mateo durante el turno de noche. La tensión empezaba a notarse. Las ojeras ensombrecían sus ojos, y sus colegas habían empezado a notar su nerviosismo. «Pareces agotada», le comentó Sara, otra enfermera, durante el almuerzo. «Quizás deberías tomarte unos días libres». Emma esbozó una sonrisa forzada. «Solo necesito dormir más», mintió, sabiendo que dormir era un lujo que no podía permitirse. No cuando la vida de Mateo pendía de un hilo. No cuando cada momento podía traer un descubrimiento. Cuando su turno llegó a su fin, Emma recogió sus pertenencias de su casillero. Sus movimientos eran lentos y deliberados a pesar de su agotamiento. El aparcamiento estaba oscuro cuando salió. Las luces de seguridad proyectaban largas sombras entre los coches. Fue entonces cuando los vio. El doctor ruso y uno de los hombres de Victoria hablando en voz baja cerca de un sub negro. La chaqueta del hombre se había abierto ligeramente, dejando ver el contorno de una pistola enfundada. Emma se agachó detrás de un pilar de hormigón, con el corazón en un puño. El doctor ruso le entregó algo al hombre, un pequeño paquete que desapareció rápidamente en su bolsillo. Emma se pegó al frío hormigón, sin atreverse apenas a respirar. No podía distinguir sus palabras, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Fuera lo que estaban planeando, no era nada bueno. Esa certeza se le posó en el estómago como un peso de plomo. La vida de Mateo seguía en peligro, y ahora también la suya. El turno de noche siempre era diferente, más tranquilo, más íntimo, más peligroso. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza mientras Emma se dirigía por el pasillo vacío hacia la habitación de Mateo. Sus pasos resonaban en el suelo estéril y cada clic de sus zapatos le hacía más consciente de lo sola que estaba. Entró en su habitación. Sus movimientos ensayados no delataban nada de su confusión interior. Mateo yacía inmóvil, con el pecho subiendo y bajando al ritmo constante con el que ella estaba tan familiarizada. Durante el día, los fármacos paralizantes lo mantenían completamente inmóvil. Pero ahora, en esas preciosas horas de la noche, a veces podía ver cómo se le movían los dedos. «Tengo que comprobar tu vía», susurró más para sí misma que para él.
Sabía que podía oírla, aunque aún no pudiera responder. Los fármacos seguían siendo demasiado fuertes. Emma se acercó a la vía y sus ojos entrenados comprobaron el caudal. Algo no iba bien. La solución parecía diferente, más concentrada de lo habitual. Su estómago se revolvió cuando se dio cuenta. El doctor Russo debe de haber cambiado la dosis. Justo cuando empezaba a ajustar la velocidad de goteo, una sombra se proyectó sobre la cama. Enfermera Rosie. La voz del doctor Russo rompió el silencio como un cuchillo. Los dedos de Emma se congelaron sobre la vía intravenosa y su corazón se aceleró. No lo había oído acercarse. Doctor, dijo, luchando por mantener la voz firme. Solo estaba comprobando sus vías. El doctor Russo se acercó, su bata perfectamente planchada susurrando con cada paso. Sus ojos agudos detrás de sus gafas de montura metálica fijos en sus manos. A esa hora, las rondas nocturnas no estaban programadas hasta dentro de 2 horas. Emma se obligó a continuar con sus movimientos, haciéndolos deliberados y profesionales. He notado algunas irregularidades en sus signos vitales. Quería asegurarme de que todo fluía correctamente. Irregularidades. Su voz adquirió un tono que le puso los pelos de punta. No he visto nada preocupante en su historial, solo pequeñas fluctuaciones, dijo Emma, mientras su mente se apresuraba a construir una explicación creíble. Nada importante, pero con pacientes en coma prolongado, incluso los cambios menores pueden ser significativos. Doctora. Russo se acercó más invadiendo su espacio. El olor antiséptico de su colonia mezclado con el desinfectante del hospital le quemaba la nariz. Parece muy interesada en el cuidado del señor Castellano. Me interesan todos mis pacientes, doctor. Emma le miró a los ojos, intentando que sus manos no temblaran. Podía sentir la presencia de Mateo detrás de ella, sabiendo que estaba escuchando, probablemente luchando contra los medicamentos para moverse, para ayudarla, pero no podía. Todavía no. Estaba sola. Por supuesto que el doctor Russo sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Aún así, tal vez deberíamos revisar los protocolos adecuados para la atención nocturna. No querríamos que se produjera ningún error. La amenaza en sus palabras era clara. Emma asintió con la garganta apretada. Agradezco su preocupación, doctor. Me aseguraré de documentar todo en su historial. Asegúrese de hacerlo. Cogió la historia clínica de Mateo y la hojeó con exagerada atención. La señora Castellano es muy exigente con la atención que recibe su hijo. No queremos decepcionarla. A Emma le picaban los dedos por el impulso de tirar de la vía intravenosa para detener el veneno que fluía por las venas de Mateo. Pero no podía. No con el doctor Russo observando cada uno de sus movimientos. Un gesto equivocado, una acción sospechosa y todo se desmoronaría. Lo entiendo, dijo, obligándose a alejarse del soporte de la vía intravenosa. Esperaré a la ronda programada. El doctor Russo la observó durante un largo momento, con mirada calculadora. Finalmente, volvió a colocar la historia clínica en su sitio y se dirigió hacia la puerta. Buenas noches, enfermera Rossi. Intente ceñirse al horario. Es mejor para todos así. Emma se quedó paralizada hasta que sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Solo entonces se permitió respirar, con las manos temblorosas mientras se agarraba al borde de la cama de Mateo. Podía sentir los rápidos latidos de su corazón contra las costillas, tan fuertes que le preocupaba que alguien pudiera oírlos. Miró a Mateo y vio una ligera tensión alrededor de sus ojos. Era la única señal que podía dar de que era consciente del peligro en el que se encontraban. Habían sido descuidados. Y ahora, el doctor Russo sospechaba. Un error más como este y todo se vendría abajo. Los dedos de Emma temblaban mientras ajustaba la manta de Mateo, todavía conmocionada por la visita anterior del doctor Russo. Las horas de la medianoche se extendían ante ellos. El hospital estaba en silencio, salvo por el pitido constante de los monitores. Esta noche se sentía diferente. El aire estaba cargado de tensión y palabras no dichas. «Te tiemblan las manos», observó Mateo, con una voz apenas superior a un susurro. Los efectos de los medicamentos estaban desapareciendo lo suficiente como para que pudiera hablar, aunque sus movimientos seguían siendo limitados. «Estoy bien», mintió Emma,
ocupándose de comprobar sus signos vitales por centésima vez. Los números no habían cambiado, pero le daba algo en lo que concentrarse, además de la forma en que su presencia la afectaba. Emma, su nombre en sus labios, la hizo detenerse. Mírame. Ella se volvió y se encontró con sus ojos oscuros. Incluso debilitado por las drogas y el confinamiento, Mateo exigía atención. La luz de la luna que se filtraba por la ventana proyectaba sombras en su rostro, resaltando sus pómulos afilados y la barba incipiente a lo largo de su mandíbula. Russo sospecha algo, admitió ella, sentándose en el borde de la cama. Tengo que tener más cuidado. Tenemos que tener más cuidado, la corrigió él. Con un esfuerzo visible, levantó la mano de la cama. Emma observó el movimiento, sabiendo cuánta fuerza le costaba luchar contra los efectos persistentes de las drogas. Sus dedos encontraron los de ella, envolviéndolos con una calidez sorprendente. El contacto le provocó una descarga eléctrica en el brazo, haciéndola contener el aliento. Su agarre era tembloroso pero decidido, como todo lo demás en él. No me esperaba esto, murmuró, trazando pequeños círculos con el pulgar en la palma de ella. El gesto íntimo le aceleró el corazón. Cuando buscaba a la hija de Marco Rossi, nunca imaginé. Emma tragó saliva. Imaginó que serías así, fuerte, valiente. Sus ojos se clavaron en los de ella. Hermoso. La palabra flotaba entre ellos, cargada de significado. Emma sintió que se le enrojecían las mejillas, agradecida por la tenue iluminación. Debería apartarse. No era profesional, no era seguro, pero el contacto de Mateo la anclaba. La hacía sentir menos sola en este peligroso juego en el que estaban inmersos. Tengo miedo, confesó. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. No solo de que nos descubran, tengo miedo de... Se calló, incapaz de pronunciar el resto. Miedo de estos sentimientos. Miedo de desear algo que no debería. Los dedos de Mateo se apretaron sobre los de ella. Lo sé. Su voz estaba cargada de emoción. Cada vez que sales por esa puerta, cada vez que Russo o mi madre entran, me aterra que descubran lo que significas para mí. La confesión la dejó atónita. Se trataba de Mateo Castellano, el hombre que había construido un imperio basado en el miedo y el poder. Sin embargo, allí estaba, vulnerable y sincero, con la mano de ella entre las suyas como si fuera algo precioso. No podemos, susurró Emma, aunque su cuerpo la traicionó y se inclinó hacia él. Esto ya es bastante complicado. Todo esto es complicado, admitió él. Pero hay cosas por las que vale la pena arriesgarse. Sus palabras resonaron en ella, despertando sentimientos que había estado tratando de reprimir. La química entre ellos era innegable. Lo había sido desde aquel primer beso desesperado. Ahora, con su mano entre las suyas y sus ojos llenos de promesas tácitas, le resultaba imposible ignorarlo. Emma retiró la mano. La pérdida del contacto la dejó fría. Necesitaba pensar con claridad para recordar lo que estaba en juego. La vida de Mateo pendía de un hilo, y sus crecientes sentimientos por él podían ponerlo todo en peligro. Los ojos de Mateo nunca se apartaron de su rostro, intensos a pesar de su estado de debilidad. No dejaré que nadie te haga daño, susurró con voz ronca. Las palabras transmitían tanto una promesa como una advertencia. Su corazón dio un vuelco ante la feroz protección que había en su voz, pero se obligó a concentrarse. La misión tenía que ser lo primero. El peligro aumentaba cada día, y esos sentimientos, fueran cuales fueran, solo complicaban más las cosas. El turno de noche se alargaba, con cada hora marcada por el pitido constante de los monitores y la respiración cada vez más dificultosa de Mateo. Emma lo observaba desde su puesto, con el corazón encogido al notar los nuevos huecos bajo sus pómulos. La forma en que la bata del hospital le quedaba más holgada. Tu temperatura ha vuelto a subir, murmuró, comprobando la lectura. Sus dedos rozaron su frente, sintiendo el ligero calor que desprendía. Los medicamentos están pasando factura. Los ojos de Mateo se abrieron, más oscuros de lo habitual, en contraste con su pálida piel. Dime qué me han dado hoy. Emma sacó su pequeña libreta, donde había estado documentando todos los medicamentos y todas las interacciones sospechosas.
El doctor ruso ha añadido algo nuevo a tu intravenosa esta mañana. Conseguí una muestra, pero ella dudó, mordiéndose el labio. Mateo, están aumentando la dosis. Él intentó asentir, con un movimiento apenas perceptible. Mi madre se está impacientando. La debilidad de su voz la asustó. Habían pasado 3 semanas desde que abrió los ojos por primera vez, desde que aquel beso desesperado lo cambió todo. Cada día lo veía luchar contra el cóctel de medicamentos que le inyectaban en el organismo, pero podía ver cómo iba perdiendo terreno. Emma le ajustó las almohadas, aprovechando el momento para ocultar el temblor de sus manos. He estado siguiendo los cambios en tus signos vitales. Tu frecuencia cardíaca desciende peligrosamente durante las horas de máxima dosis. Sacó el medallón de su padre de debajo de la bata y lo apretó con fuerza. Si siguen aumentándola, lo sé. Sus dedos se crisparon sobre la manta, buscando los de ella. Ella le tomó la mano y notó lo fría que se había vuelto su piel. Emma, si pasa algo, no lo hagas. Las palabras salieron más bruscas de lo que ella pretendía. No voy a dejar que te rindas. Una sombra de su habitual sonrisa burlona cruzó su rostro. ¿Sigues dándome órdenes? Alguien tiene que hacerlo. Ella intentó devolverle la sonrisa, pero la preocupación se apoderó de ella. Había estado llevando muestras de su medicación a un laboratorio privado, documentando cada cambio sospechoso en su estado. ¿Pero sería suficiente? ¿Podría reunir las pruebas que necesitaban antes de que el veneno de Victoria acabara con su hijo? La noche se alargaba y Emma se encontró observando el subir y bajar del pecho de Mateo, contando cada respiración como si fuera una plegaria. Sus momentos de lucidez eran cada vez más cortos y los periodos de parálisis más largos. Había empezado a sincronizar sus cuidados con el horario de la medicación, tratando de proporcionarle todo el confort posible durante los breves intervalos en los que podía moverse. «Háblame», susurró, luchando por mantener los ojos abiertos. «Tu voz me ayuda». Emma se sentó en el borde de la cama, sin soltar su mano. «¿De qué te gustaría que te hablara, Emma?» «De cualquier cosa. Cuéntame cómo te ha ido el día». Ella empezó a hablarle en voz baja de cosas cotidianas. El tiempo, las flores que florecían en el jardín del hospital, el libro que estaba leyendo. Pero su mente no dejaba de divagar hacia la creciente colección de pruebas que tenía en su apartamento, las cuidadosas notas que había estado tomando. ¿Sería suficiente para salvarlo? El agarre de Mateo sobre su mano se debilitó a medida que el cansancio se apoderaba de él. Incluso estas breves conversaciones agotaban las pocas fuerzas que le quedaban. Emma observó, impotente, cómo sus ojos se cerraban, sabiendo que no había nada que pudiera hacer para aliviar su lucha. El peso de todo ello se abatió sobre ella de repente. El miedo constante a ser descubiertos, los sentimientos crecientes que no podía negar, la certeza de que su vida estaba, literalmente, en sus manos. Ahora estaba demasiado involucrada, atrapada entre su deber como enfermera y su desesperada necesidad de protegerlo. Al mirar sus manos entrelazadas, Emma se dio cuenta de que había cruzado una línea que no podía deshacer. Ya no se trataba solo de hacer justicia por su padre, ni siquiera de salvar la vida de Mateo. En algún momento, entre las conversaciones susurradas y los roces furtivos, había empezado a preocuparse por él de una forma que la aterrorizaba. Ahora estaba atrapada, tan segura como él, y la tormenta de la venganza de Victoria cobraba fuerza. Emma se preguntaba si alguno de los dos sobreviviría a lo que se avecinaba. Emma lo vio por primera vez en la cafetería del hospital. Era un hombre alto y de hombros anchos, con un traje impecable que desentonaba entre las batas y las camisetas blancas. Antonio, el guardaespaldas de Mateo. Él no la miraba, pero ella sentía su presencia como un peso sobre sus hombros. Más tarde, vio a otro hombre cerca de la sala de enfermeras, fingiendo leer una revista, pero observando todo lo que sucedía en el estacionamiento. Un SUV negro con vidrios polarizados. Estaban por todas partes, esas sombras del inframundo, y todos la observaban. Durante sus rondas, a Emma le temblaban las manos mientras revisaba a otros pacientes. Ahora todas las caras le parecían sospechosas. ¿Ese visitante era realmente un familiar del paciente o otro espía de Victoria?
Incluso las inocentes preguntas de la otra enfermera sobre el estado de Mateo le aceleraban el pulso. Enfermera Rossi. La profunda voz de Antonio la sobresaltó cuando salía de un armario de suministros. Estaba de pie en el oscuro pasillo, con expresión grave. Tenemos que hablar. Emma miró a su alrededor nerviosa. Estoy trabajando. Tómate tu descanso ahora. No era una petición. Caminaron hasta un rincón tranquilo del jardín del hospital. A pesar de la soleada tarde, Emma sentía frío. Antonio se colocó entre ella y el edificio, protegiendo su conversación de miradas indiscretas. Te están vigilando, dijo sin preámbulos. Lo sé, Emma se abrazó a sí misma. El doctor Russo, y no solo él. Los ojos oscuros de Antonio recorrieron el perímetro. La familia Castellano tiene muchos enemigos. Ahora todos están al acecho, como buitres, esperando a ver si Mateo vive o muere. Y te han visto, a Emma se le secó la garganta. A mí, la enfermera dedicada que nunca se aleja de su lado. La voz de Antonio era baja. Cuidado, la que le ajusta la medicación, la que pasa horas en su habitación durante el turno de noche. La gente está haciendo preguntas. La realidad de su situación golpeó a Emma como un golpe físico. Ya no solo estaba atrapada entre Mateo y su madre, estaba atrapada en la mira de todo un imperio criminal. ¿Qué? Se aclaró la garganta y volvió a intentarlo. ¿Qué creen que estoy haciendo? Algunos piensan que eres la espía de Victoria, asegurándote de que el trabajo se haga. Otros piensan que trabajas para una familia rival. La expresión de Antonio se suavizó ligeramente. La verdad de que estás tratando de salvarlo te mataría más rápido que cualquiera de esas acusaciones. Emma se dejó caer en un banco cercano. Tenía las piernas débiles. No puedo dejar de ayudarlo. No, Antonio estuvo de acuerdo. Pero tienes que tener más cuidado. Victoria se está impacientando. Esperaba que esto ya hubiera terminado. Los nuevos medicamentos, susurró Emma. Lo están matando lentamente. Antonio asintió con severidad. Ella quiere que parezca natural. Una madre afligida que finalmente acepta que su hijo nunca despertará, tomando la difícil decisión de dejarlo ir. Sus manos se cerraron en puños. Ella está planeando algo pronto. Emma pensó en la creciente debilidad de Mateo, la forma en que cada noche le costaba más mantenerse consciente. ¿Cuánto tiempo tenemos? No lo suficiente. Antonio miró su reloj. Las cosas empeorarán mucho antes de mejorar. Cuídese, enfermera Rossi, y cuide de él. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Una cosa más. Si alguien se le acerca, alguien que diga ser amigo o aliado de Mateo, no confíe en él. Ahora mismo, las únicas personas en las que puede confiar están en este jardín. Emma lo vio alejarse, con la mente a 1000 por hora. Sabía que estaba en peligro, pero esto era diferente. Era más grande de lo que había imaginado. El peso de la situación le oprimía el pecho hasta el punto de que apenas podía respirar. Una enfermera la llamó desde la entrada del hospital. Su descanso había terminado. Emma se puso de pie con las piernas temblorosas, se arregló la bata y volvió al edificio. Con cada paso sentía las miradas fijas en ella, observándola, esperando, preguntándose de qué lado estaba realmente. El pitido constante del monitor cardíaco sonaba como una cuenta atrás en los oídos de Emma. Observó cómo la línea verde saltaba por la pantalla, cada pico ligeramente más débil que el anterior. Las constantes vitales de Mateo se estaban deteriorando, tal y como había planeado el doctor Russo. Los dedos de Emma temblaban mientras revisaba la historia clínica de Mateo por centésima vez. Los números no mentían, su cuerpo se estaba rindiendo. La mezcla de medicamentos que le estaban administrando estaba apagando lentamente sus órganos. Lo veía en el tono grisáceo que había adquirido su piel, en cómo su respiración parecía más dificultosa con cada hora que pasaba. «Aguanta», le susurró cuando se quedó a solas con él durante sus rondas. «Por favor, aguanta un poco más». Durante el turno de día mantenía su fachada profesional, pero por dentro sentía una gran ansiedad. Cada vez que el doctor Russo entraba en la habitación, tenía que contenerse para no estremecerse. Comprobaba las constantes vitales de Mateo, tomaba notas en su historial y ajustaba el goteo intravenoso con precisión,
mientras lo envenenaba lentamente. Lo peor era ver las visitas diarias de Victoria. La mujer entraba en la habitación con ropa de diseño que costaba más de lo que Emma ganaba en un mes, interpretando a la perfección el papel de madre afligida. Acariciaba el pelo de Mateo y le susurraba palabras de falso consuelo, sabiendo perfectamente que estaba orquestando su muerte. A Emma le temblaban las manos mientras preparaba la rutina matutina de cuidados de Mateo. No podía cometer ningún error, no podía mostrar ningún signo de que algo iba mal. Las otras enfermeras habían empezado a mirarla de forma extraña. Sabía que parecía demasiado involucrada, demasiado preocupada por un solo paciente, pero no podía evitarlo. Cada minuto era como caminar sobre el filo de una navaja. Había que cambiar la bolsa de suero. Emma se movía con deliberada lentitud, comprobando y volviendo a comprobar todo. Tenía que tener cuidado. Un movimiento en falso y el delicado equilibrio de los medicamentos que mantenían vivo a Mateo se vería alterado. Sus dedos trabajaban metódicamente, desconectando la bolsa vacía y preparando la nueva. Su corazón se aceleró mientras realizaba sutiles ajustes en el caudal, lo justo para diluir el veneno que le estaban administrando, pero no lo suficiente como para que se notara en sus análisis de sangre. Había aprendido a sincronizar estos ajustes con cuidado. Siempre cuando el doctor Russo estaba fuera de servicio y Victoria se había ido. La manija de la puerta giró y a Emma se le cortó la respiración cuando Sarah, una de las enfermeras del turno de día, entró. Sarah se detuvo y entrecerró los ojos al ver a Emma ajustando la vía intravenosa. ¿Va todo bien?, preguntó Sarah con tono cuidadoso. Neutral, Emma se obligó a mantener las manos firmes. Solo estoy cambiando los fluidos, dijo, agradecida de que su voz no temblara. La bolsa estaba casi vacía. Sarah se acercó y echó un vistazo a la vía intravenosa. El corazón de Emma latía con fuerza contra sus costillas. ¿Se había dado cuenta del ligero ajuste en el caudal? ¿Se lo diría al doctor? Has pasado mucho tiempo con este paciente, observó Sarah cogiendo la ficha de Mateo. Emma se encogió de hombros tratando de parecer indiferente. Me recuerda a mi hermano, mintió con un sabor amargo en la lengua. Tienen la misma edad, ya sabes. Me toca muy de cerca. Se ocupó de comprobar las constantes vitales de Mateo, muy consciente de la presencia de Sarah detrás de ella. La otra enfermera tomó notas en la ficha y el rasgueo del bolígrafo sobre el papel le resultó a Emma tan molesto como el chirrido de unas uñas sobre una pizarra. Hoy sus constantes son más bajas, comentó Sarah. Sí, asintió Emma con la garganta apretada. Sabía perfectamente por qué el doctor Russo había aumentado la dosis el día anterior. El doctor Russo lo está controlando. Sarah colgó la ficha en la cama. No te encariñes demasiado, Emma. Ya sabes cómo suelen acabar estos casos. Emma asintió, sin atreverse a hablar. Ajustó la manta de Mateo, aprovechando el momento para recomponerse. Cuando se volvió, Sarah seguía mirándola, con una mezcla de preocupación y sospecha en los ojos. Debería ir a ver a mis otros pacientes, dijo Emma, dirigiéndose hacia la puerta. Podía sentir la mirada de Sarah siguiéndola, cargada de preguntas sin formular. El silencio de medianoche los envolvía como una manta gruesa, solo roto por el pitido constante de los monitores. Emma se sentó junto a la cama de Mateo, observando cómo su pecho subía y bajaba con cada respiración entrecortada. Sus ojos, normalmente agudos a pesar de su debilidad, estaban pesados por el cansancio. He pasado años, susurró con voz ronca, planeando cada detalle, esperando el momento adecuado para acabar con ella. Sus dedos se crisparon sobre la manta, buscando una fuerza que no tenía. Mi madre ha destruido todo lo que mi padre construyó. Emma tomó el vaso de agua y le ayudó a beber pequeños sorbos. Tenía los labios agrietados y la piel pálida bajo las intensas luces del hospital. Necesitas descansar, le susurró. Pero Mateo negó con la cabeza. No puedo descansar, ahora no. Sus palabras salían con dificultad. Cada una ganaba una batalla contra su cuerpo debilitado. Todo lo que he construido, los negocios legítimos, el dinero limpio. Quería crear algo mejor que lo que había antes. La mano de Emma encontró la de él y acarició sus nudillos con el pulgar. El gesto se había vuelto familiar durante las noches que pasaban juntos.
un pequeño consuelo en esa habitación estéril que se había convertido en su santuario. Su piel estaba fría al tacto. Otra señal de su deterioro. Mi padre. La voz de Mateo se quebró. Quería para mí algo más que violencia y miedo. Las viejas costumbres están desapareciendo. Yo estaba cambiando las cosas, mejorándolas. Cerró los ojos brevemente, con una expresión de dolor en el rostro. Pero mi madre quiere las viejas costumbres, la sangre y la brutalidad. Emma comprobó sus signos vitales y observó que su presión arterial había vuelto a bajar. El veneno estaba haciendo efecto en su organismo, lenta pero inexorablemente. No estás solo en esto, le recordó en voz baja, mientras le ajustaba la almohada. Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. Mírame ahora, el gran Mateo Castellano derribado por su propia madre. Su mano temblaba mientras se acercaba para tocarle la mejilla. Todo por lo que he trabajado, todo podría desmoronarse, y lo peor, sus ojos se encontraron con los de ella, llenos de un dolor que iba más allá de lo físico. Ya ni siquiera me importa perder el imperio. Solo quiero... No terminó la frase, pero Emma sintió el peso de sus palabras no pronunciadas. Lo vio en la forma en que su mirada se posaba en su rostro, en el suave roce de sus dedos contra su piel. Este hombre peligroso y poderoso se había convertido en otra cosa en estas tranquilas horas de la noche. Vulnerable, humano, real, la medicación empezaba a hacer efecto. Observó, viendo cómo sus párpados se volvían más pesados. La mezcla de fármacos pronto lo sumiría en el sueño, dejándolo paralizado e indefenso un día más. Emma, murmuró, luchando contra la oscuridad que lo invadía. Nunca quise involucrarte en esto. Tu padre. Él me protegió una vez. Ahora he puesto a su hija en peligro. Shh. Ella lo tranquilizó, pasando los dedos por su cabello oscuro. Lo resolveremos juntos. Su respiración comenzó a estabilizarse. Los fármacos hacían efecto. Cuídate, susurró, arrastrando ligeramente las palabras. Están vigilando, siempre vigilando. Emma esperó hasta que sus ojos se cerraron por completo y su mano quedó flácida entre las suyas. Los monitores mostraban que sus signos vitales descendían a los niveles artificialmente bajos que se habían convertido en su prisión diaria. Levantándose lentamente, le enderezó las mantas por última vez. En la puerta, se detuvo y miró hacia atrás, hacia su cuerpo inmóvil. Mientras dormía, el peso de su carga parecía hundirlo más profundamente en el colchón. El poderoso aire de los castellanos reducido a esto, y todo por la traición de su propia madre. Con el corazón encogido, Emma salió al pasillo, sabiendo que en algún lugar de este mismo hospital, la gente de Victoria Castellano estaba observando, esperando, tramando la destrucción de su hijo. Y si descubrían el papel de Emma en mantenerlo con vida, sabía que su destino estaría sellado junto al de él. El teléfono de Emma vibró en su bolsillo cuando terminó de anotar sus rondas matutinas. El mensaje era breve. Cafetería frente a Street Michaels. 30 minutos. Se le hizo un nudo en el estómago. Antonio nunca se ponía en contacto con ella directamente. Era demasiado arriesgado. Lo que fuera que hubiera motivado esta reunión no podía ser bueno. Echó un vistazo al cuerpo inmóvil de Mateo, cuyo pecho subía y bajaba al ritmo artificial impuesto por los medicamentos. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre su rostro, haciéndolo parecer aún más vulnerable. Volveré, susurró, aunque sabía que él no podía oírla durante esas horas del día. La cafetería era pequeña y estaba poco iluminada a pesar de ser por la mañana. El olor a café y pasteles llenaba el aire, pero el estómago revuelto de Emma no podía soportar la idea de comer. Divisó a Antonio en una mesa de la esquina, con sus anchos hombros encorvados sobre una taza humeante. ¿No te han seguido?, preguntó sin levantar la vista cuando ella se sentó frente a él. No, he dado un rodeo, como me enseñaste. Emma jugueteaba nerviosamente con una servilleta de papel. ¿Qué pasa? ¿No te arriesgarías a quedar conmigo a menos que fuera peor de lo que pensábamos? Antonio hablaba en voz baja, con la mirada fija en la cafetería, casi vacía. El doctor ruso se reunió con Victoria anoche. Tenía a alguien vigilando. Una camarera se acercó a su mesa,
pero Antonio la ahuyentó con un gesto sutil. Emma se fijó en que tenía los nudillos magullados, con cortes recientes que apenas habían cicatrizado. Habían estado peleando recientemente. Están adelantando sus planes, continuó. Victoria se le está impacientando. La familia está empezando a hacer preguntas sobre el estado de Mateo y ella está perdiendo el control sobre algunos de los capitanes más leales. Emma apretó la servilleta con fuerza. ¿Qué están planeando? Antonio se inclinó hacia adelante y susurró. El doctor ruso ha pedido un nuevo lote de sedantes, el triple de la dosis habitual. Planean administrárselo durante el tratamiento de mañana por la mañana. La servilleta se rompió en las manos de Emma. ¿El triple? Eso detendría su corazón. Antonio tenía el rostro sombrío. Esa es la idea. Harán que parezca que su cuerpo finalmente se rindió. Causas naturales. Nadie lo cuestionaría después de un coma tan largo. Emma sintió que la habitación daba vueltas. Sabía que Victoria era cruel, pero asesinar a su propio hijo. Tenemos que detenerlos. Tenemos que bajar la voz, advirtió Antonio, aunque sus ojos se suavizaron con simpatía. Ya no se trata solo de Mateo. Si lo consiguen, todo morirá con él. Los planes de reforma, los negocios legítimos, todo. Victoria pondrá a su hermano menor al mando, un títere que ella pueda controlar. ¿Y qué pasará con el fondo fiduciario? ¿El dinero de mi padre? Preguntó Emma, aunque ya sabía la respuesta. Desaparecido para siempre, junto con cualquiera que Paul conozca la verdad al respecto. El significado de Antonio era claro. Emma sería la siguiente. A través de la ventana, Emma observaba a la gente pasar apresurada, llevando sus vidas normales. Qué extraño que el mundo siguiera girando mientras ella estaba allí sentada aprendiendo sobre complots de asesinato y juegos de poder de la mafia, cuando su voz le sonaba lejana a sus propios oídos. Mañana, durante el tratamiento matutino, el doctor ruso siempre insiste en administrarlo él mismo. Ahora sabemos por qué. Antonio empujó un pequeño teléfono plegable por la mesa. Es un teléfono desechable, solo tiene mi número. Si cambia algo, si ves algo sospechoso, llama inmediatamente. Emma se guardó el teléfono en el bolsillo. Su peso era como una piedra contra su muslo. ¿Qué hacemos por ahora? No cambia nada. Tú sigue haciendo tu papel, sigue observando, pero mañana el rostro de Antonio se endureció. Mañana tendremos que estar preparados. La magnitud de lo que se avecinaba se posó sobre Emma como un pesado manto. De una forma u otra, todo cambiaría mañana. Pensó en Mateo, tendido indefenso en su cama de hospital, sin saber que su propia madre había programado su ejecución. Él confía en ti, dijo Antonio en voz baja, más de lo que ha confiado en nadie desde que murió su padre. No defraudes esa confianza. Los pasos de Emma resonaban en el vacío pasillo del hospital mientras regresaba de la cafetería. El peso del teléfono desechable de Antonio presionaba contra su muslo a cada paso, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Le temblaban las manos mientras sacaba su tarjeta de identificación del bolsillo y la pasaba por el lector para entrar en la zona del personal. El turno de mañana bullía a su alrededor. Las enfermeras intercambiaban informes y los celadores llevaban a los pacientes a diversas pruebas. Todo parecía tan normal, pero nada lo era. Estas personas no tenían ni idea de que estaban trabajando en medio de un juego de poder mortal. Se detuvo en la sala de enfermeras, fingiendo revisar los gráficos mientras observaba la puerta del despacho del doctor ruso. A través de las persianas venecianas, podía ver su silueta moviéndose, preparándose para sus rondas matutinas. Se le revolvió el estómago al recordar las palabras de Antonio sobre la triple dosis. Planeaban matar a Mateo mañana, aquí mismo, en este hospital, y hacer que pareciera un desenlace trágico pero previsible. Emma, Sarah, una de las enfermeras del turno de día, le tocó el brazo. ¿Estás bien? Estás pálida. Emma esbozó una sonrisa forzada, aunque su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Solo estoy cansada. Ha sido una noche larga. Deberías irte a casa y descansar. La preocupación de Sarah era sincera, lo que solo hizo que Emma se sintiera peor por mentirle. Has estado haciendo muchos turnos extra con el paciente castellano.
¿El paciente castellano? Si Sara supiera que el paciente castellano estaba completamente consciente por la noche, que su propia madre estaba tratando de asesinarlo, que Emma había caído profundamente en un mundo de violencia y traición por su culpa. En realidad, dijo Emma, mientras se le ocurría una idea, necesito hablar con el doctor Russo sobre su plan de tratamiento antes de irme. ¿Lo has visto? Está revisando los procedimientos de mañana. Sara asintió con la cabeza hacia su oficina. Será mejor que lo encuentres ahora, antes de que empiece sus rondas. Emma reunió su valor y se arregló la bata. Tenía que encontrar pruebas de lo que estaban planeando. La nueva orden de medicación tenía que estar documentada en alguna parte. Si conseguía acceder a su ordenador, a sus archivos, el camino hasta la oficina del doctor Russo le pareció interminable. Cada paso la acercaba más a la salvación o a la destrucción. Si la pillaban husmeando, perdería más que su trabajo. Victoria tenía mucho poder y su venganza sería brutal. Se detuvo frente a su puerta, fingiendo organizar unos papeles mientras escuchaba. El doctor Russo estaba al teléfono, con la voz apagada, pero enfadado. Sí, mañana por la mañana, todo está arreglado. No, no habrá complicaciones. La enfermera, no te preocupes por ella. Sí, me encargaré personalmente. A Emma se le heló la sangre. Estaban hablando de ella, sospechaban algo. El medallón que llevaba alrededor del cuello le pesaba. La presencia de su padre era un consuelo y un recordatorio de lo mucho que tenía que perder. Miró su reloj y vio que eran las 7:45 y quedaban 15 minutos para que el doctor Russo comenzara su ronda. 15 minutos para encontrar pruebas de su plan. 15 minutos para salvar la vida de Mateo. Tocó el teléfono desechable que llevaba en el bolsillo, sintiéndose fuerte al saber que Antonio estaba a solo una llamada de distancia. Pero tenía que hacer esta parte sola. Nadie más podía acercarse lo suficiente a los registros del doctor Russo sin levantar sospechas. Respirando hondo, Emma levantó la mano para llamar a la puerta del despacho. Sus nudillos se detuvieron a pocos centímetros de la madera mientras la duda se apoderaba de ella. ¿Estaba realmente preparada para hacer esto? Para arriesgarlo todo. Pensó en el débil toque de Mateo en la oscuridad, en su confianza en ella, en el sacrificio de su padre hacía tantos años. La decisión estaba tomada. Tenía que actuar ahora, antes de que fuera demasiado tarde. Tenía las manos sudorosas por el miedo mientras se preparaba para llamar, sabiendo que una vez que entrara en esa oficina, no habría vuelta atrás. El silencio de la medianoche se rompió cuando el cuerpo de Mateo se sacudió violentamente en la cama del hospital. Emma corrió a su lado, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. No era como sus habituales despertares nocturnos. Algo era diferente. Sus músculos se tensaron y se contrajeron bajo su tacto mientras ella intentaba calmarlo. «Mate», susurró, con el pánico subiéndole por la garganta. Él abrió los ojos de golpe, pero ya no estaban nublados por la debilidad. Brillaban con una intensidad peligrosa que la hizo retroceder. Las máquinas que lo rodeaban comenzaron a pitar frenéticamente cuando sus signos vitales se dispararon. «¡Trae a Antonio!», gruñó, con una voz más fuerte que nunca. La debilidad susurrada de las últimas semanas había desaparecido. Esta era la voz de un hombre que comandaba ejércitos. Emma buscó a tientas el teléfono desechable, con las manos temblorosas mientras marcaba. Antes de que pudiera completar la llamada, la mano de Mateo se extendió y le agarró la muñeca. Su toque era firme, nada que ver con las caricias temblorosas a las que ella se había acostumbrado. «El veneno está dejando de hacer efecto», dijo, incorporándose hasta quedar sentado. El sudor le perlaba la frente mientras luchaba contra meses de atrofia muscular. Mi querida madre calculó mal. Pensó que aumentar la dosis acabaría conmigo, pero mi cuerpo ha desarrollado resistencia. El pomo de la puerta traqueteó y el corazón de Emma se detuvo. «Doctor». La voz de Russo atravesó la madera, dirigiéndose a alguien en el pasillo. Mateo entrecerró los ojos y apretó la mandíbula con concentración depredadora. «Escóndete», le ordenó, soltándole la muñeca. «Ahora». Emma se metió en el pequeño cuarto de baño justo cuando se abría la puerta. A través de la rendija, vio entrar al doctor Russo,
seguido de dos hombres trajeados, los guardias de Victoria. El médico se acercó a la cama de Mateo, jeringuilla en mano, sin darse cuenta de que su paciente ya no estaba indefenso. «Es hora de su medicación, señor Castellano». «Doctor», dijo Russo, con voz empapada de falsa preocupación. «Su madre quiere asegurarse de que está cómodo». Mateo permaneció inmóvil, con los ojos cerrados, interpretando el papel de paciente comatoso por última vez. Como médico, Russo se inclinó con la jeringuilla. La mano de Mateo se levantó de golpe, agarrando la garganta del médico con una fuerza aplastante. «¿Cómodo?» La voz de Mateo era gélida, como cuando hiciste que mi padre estuviera cómodo antes de morir. Los guardias buscaron sus armas, pero Mateo fue más rápido. Con una fuerza que parecía imposible tras meses de parálisis, tiró del doctor Russo hacia adelante, utilizándolo como escudo mientras buscaba debajo del colchón donde Emma había escondido su pistola a principios de esa semana. La puerta del baño crujió cuando Emma asomó la cabeza, incapaz de apartar la mirada. Este era Mateo Castellano tal y como lo conocía el mundo, letal, poderoso y con el control absoluto. Sus movimientos eran precisos a pesar de su estado de debilidad. Cada acción estaba calculada para obtener el máximo efecto. «Soltad las armas», ordenó a los guardias, apretando la pistola contra la sien del doctor Russo. «O pintaré estas paredes con la materia cerebral del buen doctor». Los guardias dudaron, su entrenamiento luchando contra su miedo. Mateo apretó el dedo sobre el gatillo. Entonces, el ruido de las armas al caer al suelo resonó en la habitación. La sonrisa de Mateo era la de un depredador. No quedaba rastro del hombre vulnerable al que Emma había cuidado durante las noches. «Emma», la llamó sin apartar la mirada de sus cautivos. «Llama a Antonio. Dile que es la hora». Ella salió del baño con el teléfono ya en la mano. Mientras marcaba, Mateo siguió dirigiéndose a los hombres de su madre. «Vuestra lealtad a Victoria termina esta noche», dijo, con una voz que transmitía una autoridad absoluta. «Podéis jurarme lealtad ahora mismo o uniros al doctor en el agujero en el que estoy a punto de meterlo». La habitación del hospital se había transformado en una sala de guerra y Mateo, a pesar de su bata de hospital y de los meses de encarcelamiento, la dominaba como si fuera una sala del trono. El poder bruto que emanaba de él llenaba el espacio, haciendo difícil respirar. La voz de Antonio crepitaba al otro lado del teléfono, y Emma observó cómo el imperio de Mateo comenzaba a reformarse a su alrededor, construido sobre las cenizas de la traición de su madre. Las puertas de caoba de la oficina de Victoria Castellano se abrieron de golpe, astillándose contra las paredes. Mateo entró con paso firme, con la bata de hospital sustituida por un traje negro a medida que le había traído Antonio. A pesar de los meses de reposo en cama, se movía como un depredador, con cada paso calculado y letal. Emma se pegó a la pared en sombra, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, mientras observaba cómo el hombre al que había cuidado hasta que recuperara la salud se transformaba en algo aterrador y magnífico. Victoria estaba sentada detrás de su enorme escritorio, perfectamente serena a pesar de la violenta entrada. Su cabello plateado estaba peinado con elegancia y brillo, y sus labios rojos esbozaban una sonrisa fría. Parecía más una directora ejecutiva que una matriarca de la mafia, pero sus ojos tenían el mismo brillo peligroso que los de sus hijos. «Mateo, querido», ronroneó, dejando su pluma estilográfica. «Veo que finalmente has decidido unirte a nosotros entre los vivos. Ahórratelo, madre». La voz de Mateo cortó el aire como una espada. «Tu pequeño plan de envenenamiento ha fracasado, como todo lo demás que has intentado desde que murió padre». Dos de los guardias de Victoria se movieron para interceptarlo, pero Mateo apenas les miró. Antonio y sus hombres irrumpieron detrás de él, con las armas desenfundadas. Los guardias se quedaron paralizados, atrapados entre la lealtad y la supervivencia. «Soltad las armas», ordenó Antonio. «Vuestra elección es sencilla, vivir bajo Don Castellano o morir bajo Dona Victoria». Emma observó cómo se producía el cambio de poder en tiempo real. Los guardias intercambiaron miradas y luego colocaron lentamente sus armas en el suelo.
Dieron un paso atrás e inclinaron la cabeza ante Mateo. El mensaje era claro, el sol ya había ganado. La sonrisa de Victoria no vaciló, pero sus dedos se aferraron al bolígrafo. Siempre fuiste hijo de tu padre, tan dramático, tan seguro de tu propio poder. Aprendí del mejor, Mateo se acercó al escritorio. Tú me enseñaste que el poder no tiene que ver con la fuerza, tiene que ver con la paciencia. Con esperar el momento adecuado para atacar, sus manos se apoyaron en el escritorio mientras se inclinaba hacia adelante. 3 meses, madre. 3 meses me mantuviste paralizada, pensando que podrías doblegarme, pero lo único que hiciste fue darme tiempo para planear tu caída. A Emma se le cortó la respiración. La tensión en la habitación era asfixiante. Ahora podía ver el parecido familiar. Los mismos rasgos afilados, los mismos ojos calculadores. Pero mientras que la belleza de Victoria era fría y artificial, el poder de Mateo ardía con intensidad y era real. Todo lo que construiste, dijo Victoria en voz baja, todo lo que controlas, todo proviene de mi cuidadosa planificación. Tu padre era débil. Lo habría perdido todo si yo no hubiera intervenido. Yo hice de esta familia lo que es. No. La voz de Mateo se redujo a un susurro peligroso. Tú destruiste esta familia. Mataste a mi padre. Robaste a soldados leales como Marco Rossi. Intentaste asesinar a tu propio hijo. Su mano se disparó, agarrando la garganta de Victoria. Y ahora vas a pagar por cada una de tus traiciones. Emma jadeó, incapaz de contenerse. Los ojos de Victoria se dirigieron hacia su escondite, con una sonrisa cruel en los labios, a pesar del agarre de Mateo. Ah, la pequeña enfermera, jadeó. La hija de Marco. Qué apropiado que te hayas aliado con ella. Tu padre siempre tuvo debilidad por los desamparados. Mateo apretó más fuerte. Emma vale por 100 como tú. Ella me salvó la vida mientras tú intentabas acabar con ella. Ella honró el legado de su padre mientras tú intentabas robarlo. La oficina quedó en silencio, salvo por la respiración entrecortada de Victoria. Emma observaba, paralizada, mientras madre e hijo se miraban fijamente. Esta era la batalla final, no con armas ni violencia, sino con voluntad contra voluntad, poder contra poder. No me matarás, dijo Victoria finalmente. No eres lo suficientemente fuerte. Mateo se inclinó hacia ella, su voz resonando en cada rincón de la habitación. Tienes razón, la muerte sería demasiado fácil. En cambio, vas a ver cómo recupero todo lo que me robaste. La familia, el negocio, el respeto, todo. Y vivirás sabiendo que todas las personas de nuestro mundo me eligieron a mí en lugar de a ti. Las siguientes 48 horas transcurrieron en una vorágine de violencia y venganza. Emma observaba desde las sombras cómo Mateo desmantelaba sistemáticamente la red de su madre. Cada traición era castigada con justicia, cada soldado leal era recompensado. El imperio castellano se transformó de la noche a la mañana, remodelándose en torno a su legítimo líder. El doctor Russo fue el primero en caer. Los hombres de Antonio lo encontraron tratando de huir del país, con un maletín lleno de dinero en efectivo en la mano. Lo trajeron de vuelta para que se enfrentara al juicio de Mateo. Emma se dio la vuelta cuando oyó el disparo, con el estómago revuelto. Este era el precio de la justicia en su mundo. Los aliados de Victoria se dispersaron como ratas de un barco que se hunde. Algunos suplicaron clemencia, otros intentaron luchar. Ninguno lo consiguió. Mateo fue implacable en su purga, mostrando la misma precisión calculada que ella había presenciado durante sus tranquilas noches en el hospital. Pero ahora, en lugar de debilidad, irradiaba poder. Emma se volcó en su trabajo en el hospital, tratando de mantener una apariencia de normalidad. Pero todo había cambiado. Los guardias seguían cada uno de sus movimientos, un recordatorio constante de su nueva realidad. Las enfermeras que antes habían sido amables, ahora la miraban con ojos cansados y susurraban cuando creían que ella no podía oírlas. ¿Estás bien?, le preguntó Antonio una tarde, al encontrarla sola en la sala de descanso. Su presencia se había vuelto extrañamente reconfortante en los últimos días, un ancla firme en la tormenta. No lo sé,
admitió ella, agarrando su taza de café. Este mundo es tan diferente de todo lo que conozco. Pero Mateo no lo es, dijo Antonio en voz baja. Sigue siendo el mismo hombre al que ayudaste a salvar. ¿Lo era? Emma ya no estaba segura. El paciente tierno y vulnerable, que la había besado en la oscuridad, parecía estar a años luz del despiadado hombre que ahora gobernaba un imperio. Ahora había visto sus dos caras, la dulzura y el acero, y no sabía cómo conciliarlas. Más tarde esa noche, encontró a Mateo en su despacho, en la mansión familiar. La habitación aún conservaba rastros del gusto de su madre. Decantadores de cristal, muebles antiguos, óleos de antepasados de rostro severo. Pero ahora había algo diferente, algo más duro. Como si la habitación hubiera absorbido la violencia de los últimos días, Mateo estaba de pie junto a la ventana, con los anchos hombros tensos bajo la chaqueta del traje. Se volvió cuando ella entró y por un momento ella vislumbró el agotamiento en sus ojos antes de que su máscara volviera a colocarse en su sitio. Emma, susurró su nombre como una plegaria. No estaba seguro de que fueras a venir. Casi no lo hago, admitió ella, flotando cerca de la puerta. El espacio entre ellos parecía enorme, lleno de palabras no dichas y sangre recién derramada. Él cruzó la habitación lentamente, dándole tiempo para retirarse si quería, pero ella se mantuvo firme, con la barbilla levantada. No era la misma persona que había entrado por primera vez en su habitación del hospital hacía tantos meses. Se había vuelto más fuerte, quizá más dura. Sé que este no es el mundo que elegiste, dijo él en voz baja, deteniéndose a pocos centímetros de ella. Sé lo que soy, lo que tengo que ser. Te asusta. No tú, le corrigió ella. Lo que haces, sí, la violencia, la venganza. Pero tú nunca me has asustado, Mateo. Él le acarició la mejilla con la mano y ella, a pesar suyo, se inclinó hacia él. Su piel era cálida, familiar. Tan cerca, podía ver la batalla que se libraba detrás de sus ojos, la necesidad de protegerla, luchando con el deseo de mantenerla cerca. Quería protegerte de esto, murmuró, mantenerte a salvo de la oscuridad. Pero fui egoísta. Te necesitaba demasiado. Emma cubrió su mano con la suya. No soy una flor delicada que necesita protección. Yo elegí esto, te elegí a ti, sabiendo lo que significaba. La tensión en sus hombros se alivió ligeramente. La atrajo hacia él hasta que ella pudo sentir el latido constante de su corazón contra su palma. Nunca tendrás que enfrentarte a nada de esto sola, le prometió. Sea lo que venga, lo afrontaremos juntos. Ella le creyó. ¿Cómo no iba a hacerlo? Este hombre había luchado para volver de entre los muertos. Había remodelado un imperio sin perder la ternura que ella había vislumbrado por primera vez en aquella tranquila habitación de hospital. Allí, el mundo nunca sería sencillo ni seguro, pero en ese momento era suficiente. Las sillas de cuero de la oficina de Mateo aún conservaban el aroma persistente del perfume de su madre, un fantasma del pasado que tardaría en desvanecerse. Emma se sentó frente a su enorme escritorio de caoba y observó cómo firmaba un documento tras otro, cada trazo de su pluma consolidando su control sobre el imperio castellano. El sol había comenzado a ponerse, proyectando largas sombras por toda la habitación. Dos guardias estaban de pie frente a la puerta, un recordatorio constante de su nueva realidad. Emma tocó el medallón de su padre, buscando consuelo en su familiar peso contra su pecho. Estás muy callada, observó Mateo levantando la vista de sus papeles. Sus ojos, antes nublados por la debilidad, ahora tenían una intensidad aguda que aún le cortaba la respiración. Solo estoy pensando, respondió ella, esbozando una pequeña sonrisa al pensar en lo diferente que era todo ahora. Mateo dejó la pluma y se levantó, rodeando el escritorio con la fluida elegancia de un depredador. No quedaba rastro del hombre paralítico al que ella había cuidado hasta que recuperó la salud. Él le tendió la mano y ella la tomó sin dudar, dejando que él la ayudara a ponerse de pie. Algunas cosas no han cambiado, dijo él en voz baja, acercándola a él y trazando círculos con el pulgar en la palma de su mano. Un contraste suave con el poder que ahora ejercía. Mis sentimientos por ti.
Si acaso, se han hecho más fuertes. Emma se inclinó hacia él, respirando su familiar aroma. Sé que a veces es abrumador. Los guardias, los susurros, la forma en que la gente me mira ahora, como si fuera algo peligroso. Eres peligrosa, murmuró contra su cabello. Derribaste un imperio con nada más que tu compasión y tu coraje. Mi madre nunca te vio venir. Un escalofrío la recorrió al mencionar a Victoria. La mujer ya no estaba, había huido a partes desconocidas, con lo que quedaba de sus leales seguidores, pero su sombra aún perduraba. Un recordatorio de que el peligro podía venir de los lugares más inesperados. No lo hice sola, le recordó Emma. Tú luchaste por volver. Yo solo te ayudé a mantenerte con vida el tiempo suficiente para hacerlo. Mateo la abrazó con más fuerza. Hiciste más que eso. Me diste algo por lo que luchar más allá de la venganza. Algo por lo que valía la pena vivir. El sol poniente pintaba la habitación con tonos dorados y carmesí. Un telón de fondo perfecto para su conversación. Afuera, los sonidos de la ciudad continuaban. Coches tocando el claxon. La gente vivía su vida normal, ajena a los cambios de poder y las disputas sangrientas que habían transformado el inframundo en las últimas semanas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Emma, expresando la pregunta que le rondaba la cabeza. Mateo la guió hasta la ventana, sin soltar su mano. Debajo de ellos, el complejo familiar se extendía como una pequeña fortaleza. Los guardias patrullaban el perímetro, con sus trajes oscuros mezclándose con las sombras cada vez más largas. Ahora construiremos algo nuevo, dijo él. Algo mejor que lo que había antes. La violencia. Es parte de nuestro mundo, pero no tiene por qué definirnos. Emma estudió su perfil, viendo tanto a la despiadada Dawn como al hombre vulnerable del que se había enamorado. ¿Juntos?, preguntó en voz baja. Él se volvió hacia ella con los ojos intensos. Siempre juntos. Has visto lo peor de mí. Mi debilidad, mi ira, mi violencia. Y aún así sigues aquí. Estoy aquí porque te amo por completo, dijo ella con sencillez. La fuerza y la vulnerabilidad, la ternura y la furia. Elegí esta vida. Te elegí con los ojos bien abiertos. Mateo levantó la mano para acariciar su rostro, con un toque reverente. Eres la persona más fuerte que conozco, Emma Rossi. Más fuerte que cualquiera de los hombres que piensan que el poder proviene únicamente de la violencia. Los últimos rayos de sol se reflejaron en el medallón de su padre, haciéndolo brillar, un recordatorio de dónde venía y del camino que la había llevado hasta aquí, hasta este momento, hasta este hombre, hasta esta vida que nunca había imaginado, pero que ahora no podía imaginar vivir sin ella. Sus miradas se cruzaron, conteniendo todas las promesas que se habían hecho en aquellas oscuras noches en el hospital. Habían sobrevivido a la traición, la violencia y la muerte. Fuera lo que les deparara el futuro, lo afrontarían juntos. Mateo se inclinó y sus labios encontraron los de ella en un beso que hablaba de posesión y protección, de pasión y promesa. Cuando finalmente se separaron, el sol se había puesto por completo, dejándolos en la oscuridad creciente. Pero Emma no tenía miedo. Ya no. La luz dorada del amanecer se filtraba a través de las ventanas del suelo al techo de la oficina de Mateo, proyectando largas sombras sobre los pulidos suelos de madera. Emma estaba de pie junto a la ventana. Sus dedos trazaban distraídamente el medallón de Christopher que colgaba de su cuello. Habían pasado 3 meses desde la dramática recuperación de Mateo, pero los recuerdos de aquellas oscuras noches en el hospital aún perduraban. Te has levantado temprano. La voz de Mateo llegó desde detrás de ella, profunda y cálida. Sus dos pasos eran silenciosos mientras cruzaba la habitación, pero Emma sentía su presencia como una fuerza física. Se volvió para mirarlo, embebida en la visión de su traje perfectamente entallado. Ya no era el hombre indefenso de la cama del hospital. Este era Mateo Castellano en todo su esplendor, el amanecer que había recuperado su imperio. Sin embargo, cuando la miró, sus ojos mostraban la misma ternura que habían mostrado en aquellas conversaciones de medianoche. No podía dormir, admitió ella dejándose abrazar por él. Antonio llamó anoche para informar de algunos movimientos en el lado oeste.
Nuevos jugadores intentando poner a prueba las fronteras. Mateo apretó la mandíbula, pero su tacto siguió siendo suave mientras le acariciaba la espalda. Que lo intenten. Pronto aprenderán que la familia Castellano es más fuerte que nunca. Emma apoyó la cara contra su pecho, respirando su familiar aroma. Lo sé, ahora es diferente. Antes solo era una enfermera. Ahora eres mía. Mateo terminó, bajando la voz hasta convertirla en un gruñido posesivo, y todo el mundo lo sabe. Esas palabras le provocaron un escalofrío. Ya no era la enfermera solitaria que trabajaba en turnos de noche y compartía sus secretos con un paciente inconsciente. Era la mujer que había ayudado a derribar a Victoria Castellano, que se había ganado el respeto y el temor de la organización criminal más poderosa de la ciudad. El hospital ha vuelto a llamar, dijo en voz baja. Quieren saber si voy a volver. Mateo la abrazó con más fuerza. ¿Quieres hacerlo? Emma lo pensó. Pensó en la vida sencilla que había llevado antes. No, admitió esa vida. Parecía pertenecer a otra persona, a alguien que no sabía quién era realmente ni de lo que era capaz. Siempre fuiste capaz, dijo Mateo, apartándose para mirarla a los ojos. Me salvaste la vida cuando tenías todas las razones para marcharte. Te enfrentaste al imperio de mi madre con nada más que valor y convicción. Le acarició la cara con la mano, rozándole la mejilla con el pulgar. La luz de la mañana se reflejó en el anillo de rubí que llevaba en el dedo, símbolo de su poder, restaurado en el lugar que le correspondía. El mundo es diferente ahora, continuó, pero algunas cosas no han cambiado. Mi necesidad de ti, mi amor por ti, eso es constante, Emma. Ella se inclinó hacia su caricia, recordando cómo se sentía en aquellos primeros días, cuando sus manos eran demasiado débiles para sostener las de ella correctamente. Ahora volvían a ser fuertes, capaces tanto de violencia como de una increíble ternura. Estamos construyendo algo nuevo, dijo ella, haciéndose eco de sus palabras de hacía semanas. Algo mejor. Sí, asintió él, depositando un beso en su frente. Las viejas costumbres están cambiando. La violencia siempre estará ahí. Es parte de nuestro mundo, pero hay espacio para más, para la misericordia, para el amor. Emma lo miró, viendo las dos caras del hombre del que se había enamorado, el despiadado Dawn y el alma vulnerable que le había confiado su vida. Juntos, siempre juntos, prometió él, con la voz ronca por la emoción. Tú eres mi fuerza, Emma, mi conciencia, mi corazón. El sol subía en el cielo, pintando la ciudad con tonos dorados y prometedores. Debajo de ellos, el complejo cobraba vida. Los guardias cambiaban de turno, los coches llegaban con informes de los caballeros, actividades. Su mundo seguía siendo peligroso, seguía lleno de sombras y amenazas, pero lo afrontaban juntos. Los labios de Mateo encontraron los de ella en un beso que hablaba de posesión y protección, de pasión y promesa. Cuando se separaron, sus ojos oscuros sostuvieron los de ella con feroz intensidad. Pase lo que pase, juró él, lo afrontaremos juntos. El sol de la mañana proyectaba largas sombras en la oficina de Mateo, mientras Emma revisaba los últimos informes de inteligencia. El escritorio de caoba, que había sido de su padre, ahora soportaba el peso de las responsabilidades de ambos. Ella se había acostumbrado a esta nueva rutina, analizando amenazas, identificando posibles aliados, trabajando junto a Mateo para remodelar su imperio y convertirlo en algo más fuerte. La familia Russo está haciendo movimientos en el sur, dijo ella, levantando la vista y encontrando a Mateo mirándola con esa intensidad que aún le cortaba la respiración. Creen que somos vulnerables después de todo lo que pasó con tu madre. Los labios de Mateo se curvaron en una sonrisa peligrosa mientras se colocaba detrás de su silla. Sus manos se posaron sobre los hombros de ella. Que piensen lo que quieran. No entienden lo que hemos construido. Emma se recostó contra él, recordando lo lejos que habían llegado desde aquellas noches en el hospital. Antonio dice que están intentando hacerse con algunas de nuestras operaciones más pequeñas, ofreciendo protección y mejores porcentajes de los beneficios. ¿Y qué crees que deberíamos hacer al respecto? Sus dedos necesitaban la tensión de sus músculos, pero su voz era totalmente profesional.
Así era como trabajaban ahora. Socios en todos los sentidos de la palabra. Tenemos que mostrar fuerza, dijo ella, con la mente acelerada por las posibles situaciones. Pero no solo violencia, eso es lo que ellos esperan. Tenemos que ser más inteligentes. Mateo asintió con un murmullo y se sentó en el borde del escritorio junto a ella. Continúa. La red de hospitales, dijo Emma, mientras el plan se iba formando en su mente. Ahora controlamos la mayoría de las instalaciones privadas, pero los rusos siguen teniendo influencia en el sector público si ampliamos nuestros programas de asistencia médica y proporcionamos una mejor atención a sus trabajadores. Socavamos su autoridad mientras generamos buena voluntad. Mateo terminó, con sus ojos oscuros brillando de aprobación. Por eso te necesito, tesoro. Tú ves soluciones que a mí se me escaparían. Emma se levantó y le dio un beso en la mejilla. Tú lo habrías visto tarde o temprano. Yo solo aporto una perspectiva diferente. Tú lo aportas todo, la corrigió él, acercándola más a él. Fuerza, sabiduría, compasión. Tú me haces mejor. Su momento se vio interrumpido por unos golpes en la puerta. Antonio entró con el rostro sombrío. Jefe, hay movimiento. Los rusos están haciendo su jugada antes de lo esperado. Mateo se enderezó, cambiando su postura de amante a líder en un instante. ¿Dónde? En los muelles. Están intentando bloquear nuestros envíos. Antonio dudó, mirando a Emma. Habla libremente, ordenó Mateo. Emma es mi igual en todo. Están difundiendo rumores sobre ella, diciendo que es tu debilidad, que te has vuelto blando desde que la acogiste. Emma sintió que Mateo se tensaba en su lado, pero le puso una mano tranquilizadora en el brazo. Bien, dijo, sorprendiendo a ambos hombres. Deja que me subestimen. Ya nos ha funcionado antes. La risa de Mateo fue oscura y orgullosa. Nunca aprenden, ¿verdad? Antonio, reúne a los capitanes. Nos reuniremos en una hora. Cuando Antonio se marchó, Mateo se volvió hacia Emma con expresión seria. ¿Estás preparada para esto? No será como antes. Esto es una guerra abierta. Emma pensó en aquellas aterradoras noches en el hospital, en ver a Mateo luchar contra el veneno de su madre, en tomar la decisión de permanecer a su lado a pesar del peligro. Tocó el medallón que llevaba al cuello, el legado de protección y sacrificio de su padre. Estaba preparada desde el momento en que decidí ayudarte, dijo con firmeza. Hemos afrontado cosas peores que los rusos. Afrontaremos esto juntos. Mateo la atrajo hacia sí y la besó con intensidad y posesividad. Cuando habló, su voz estaba ronca por la emoción. Juntos entonces. Que vengan. Que vean lo que pasa cuando amenazan lo que es mío. Emma sonrió contra sus labios. Lo que es nuestro, corrigió. Lo construimos juntos, ¿recuerdas? ¿Qué es nuestro? Él asintió, y había orgullo en su voz. Ven, tenemos una guerra que ganar. Se dirigieron hacia la puerta, listos para enfrentar cualquier desafío que les esperara. Emma sintió la familiar mezcla de miedo y emoción recorriendo sus venas. Esta era su vida ahora. Peligro y poder, amor y estrategia, todo envuelto en la compleja red que habían tejido juntos. El silencio en la oficina de Mateo era ensordecedor. Emma se quedó junto a los ventanales que iban del suelo al techo, contemplando la puesta de sol sobre la ciudad que habían luchado tan duro por proteger. Su reflejo mostraba el desgaste de los recientes acontecimientos. Ojeras bajo los ojos, un pequeño corte que se estaba curando en la mejilla. Pero había una fuerza en su postura que antes no había. La presencia de Mateo llenó la habitación al acercarse, con pasos mesurados y cuidadosos. La cojera de sus antiguas lesiones apenas se notaba ahora, pero el ojo entrenado de Emma captó la ligera vacilación. En su paso la rodeó con los brazos por detrás y ella se inclinó hacia su calor. La familia Russo se ha rendido oficialmente, murmuró contra su cabello. Su territorio es ahora nuestro. Los muelles, las instalaciones médicas, todo. Emma cerró los ojos, recordando el caos de las últimas semanas. Los disparos, los gritos, la carrera desesperada por salvar vidas y al mismo tiempo, quitarlas. Su formación médica nunca la había preparado para esto, para ser a la vez sanadora y mensajera de la muerte.
¿A cuántos hemos perdido?, preguntó, con una voz apenas superior a un susurro. 12 de nuestros hombres, respondió Mateo, apretándola con más fuerza. Pero podría haber sido peor. Tu estrategia con la red de hospitales salvó innumerables vidas. Les diste a nuestros heridos un lugar seguro al que ir, un lugar donde los rusos no pudieran tocarlos. Emma se giró entre sus brazos y le estudió el rostro. La dureza seguía ahí, la crueldad que lo convertía en un líder tan temido, pero también podía ver el agotamiento, el peso del mando de conocer a cada uno. La muerte era en última instancia su responsabilidad. No dejo de pensar en aquella noche en el hospital, dijo ella, levantando la mano para trazar la cicatriz de su mandíbula, un recordatorio de la traición de su madre. Cuando abriste los ojos por primera vez, cuando me besaste, estaba tan asustada, pero no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Mateo le cogió la mano y le dio un beso en la palma. ¿Te arrepientes de haber elegido esta vida? No. La respuesta llegó sin vacilar. No es la vida que imaginaba, pero es la nuestra. Cada elección, cada batalla, cada momento nos ha llevado hasta aquí. Pensó en el medallón de su padre, ahora guardado a buen recaudo en su cámara acorazada privada. Marco Rossi había muerto protegiendo a la familia Castellano, y ahora su hija era su líder en igualdad de condiciones. Había poesía en eso, pensó. Una especie de equilibrio cósmico. Los hombres te respetan, dijo Mateo, con orgullo evidente en su voz. No solo como mi mujer, sino como líder por derecho propio. Han visto cómo luchas, cómo elaboras estrategias, cómo te preocupas por ellos y sus familias. Emma se acercó a su escritorio y pasó los dedos por los papeles esparcidos allí, informes hospitalarios mezclados con mapas del territorio, suministros médicos, inventarios junto con manifiestos de armas. Ese era ahora su mundo, esta extraña mezcla de curación y dolor, de protección y destrucción. Ahora entiendo, dijo lentamente, por qué mi padre eligió esta vida. No se trata solo de poder o dinero. Se trata de la familia, de proteger lo que es tuyo, de construir algo que perdure. Mateo se acercó a ella, su presencia sólida y tranquilizadora. Tu padre estaría orgulloso de ti, Toro. Has honrado su sacrificio de formas que él no podría haber imaginado. Las lágrimas brotaron de los ojos de Emma al recordar la niña solitaria que había sido, aferrándose al medallón de su padre y preguntándose por qué la había abandonado. Ahora sabía que había muerto protegiendo a esta familia, protegiendo a Mateo. Y al hacerlo, había puesto en marcha una serie de acontecimientos que llevarían a su hija a encontrar su propio lugar en este mundo peligroso. Hemos perdido tanto, susurró, pensando en los cuerpos que habían enterrado, la confianza que se había destrozado, la inocencia que nunca podría recuperarse. Pero también hemos ganado algo, ¿no? Mateo la hizo girarse para mirarlo, con sus ojos oscuros intensos por la emoción. Sus manos le enmarcaron el rostro con una delicadeza que desmentía su reputación mortal. Hemos ganado todo, dijo en voz baja. Poder, respeto, lealtad. Pero lo más importante es que nos hemos encontrado el uno al otro. Todo lo demás, el territorio, el dinero, la influencia, no significa nada sin ti a mi lado. Emma se paró junto a la ventana de la oficina de Mateo. Ahora era su oficina, y observaba la puesta de sol sobre el horizonte de la ciudad. La luz dorada pintaba todo con tonos cálidos, ocultando las cicatrices de las recientes batallas. Abajo, los hombres patrullaban los terrenos con pasos mesurados. Sus armas eran un recordatorio visible del poder que protegían. El reflejo de Mateo apareció junto al de ella en el cristal. Ahora se movía de forma diferente, con la gracia fluida de un depredador completamente curado y listo para atacar. La debilidad de sus meses de cautiverio había sido sustituida por una fuerza cuidadosamente perfeccionada. Tenía los hombros rectos y la barbilla levantada. Era, en cada centímetro, el amanecer para el que había nacido. Ya está listo el último papeleo, dijo con voz baja y segura. Las transiciones territoriales están completas. Incluso las antiguas familias han aceptado nuestra autoridad.
Emma se volvió hacia él y lo contempló con su traje perfectamente entallado. La luz dorada se reflejaba en el anillo de su dedo, a juego con el que ella llevaba, símbolos de su vínculo inquebrantable. Y la red de hospitales está segura. Tus reformas se están aplicando en todas las instalaciones. Nadie volverá a utilizar nuestros centros médicos para el tipo de traición que intentó mi madre. Apretó la mandíbula al mencionar a Victoria, pero el dolor en sus dos ojos había disminuido. El tiempo estaba curando esas heridas, lenta pero seguramente. Emma se acercó y le enderezó la corbata con un gesto que se había convertido en un hábito. He recibido noticias de Antonio. Las últimas células de la resistencia han sido neutralizadas. Ya nadie cuestiona tu derecho a gobernar. Nuestro derecho, corrigió Mateo, cogiendo sus manos entre las suyas. Todo lo que soy, todo lo que he construido, es nuestro. Tú me salvaste la vida, Emma. No solo en aquella habitación del hospital, sino cada día desde entonces. Me diste algo por lo que luchar más allá de la venganza. Ella sonrió, recordando aquellas noches oscuras en las que pensaba que su corazón se rompería por el peso de sus secretos. Nos salvamos el uno al otro. Tu fuerza me dio un propósito. Tu amor me dio un hogar. Mirando alrededor de la oficina, Emma vio su vida compartida reflejada en cada detalle. Los libros de medicina compartían estantería con los de estrategia. Su portátil estaba junto al de él, sus archivos mezclados con sus informes. Habían construido algo único, una asociación que equilibraba la curación con la protección, la misericordia con la justicia. ¿Alguna vez te lo has preguntado? Preguntó en voz baja. ¿Qué habría pasado si no me hubieran asignado a tu habitación esa noche? Los brazos de Mateo la rodearon por la cintura, atrayéndola hacia él. No, algunas cosas están destinadas a ser así, Toro. Tu padre me salvó la vida cuando era niño. Tú me la salvaste de nuevo cuando era adulto. Las familias Rossi y Castellanos siempre estuvieron destinadas a estar unidas. Ella se inclinó hacia él, sacando fuerzas de su sólida presencia. El miedo que una vez la había consumido, el miedo a la violencia, a la responsabilidad de perderse en este mundo peligroso, se había transformado en otra cosa. Comprensión, aceptación, poder. Hemos cambiado esta familia, dijo ella, pensando en las reformas que habían implementado juntos, los negocios legítimos que habían construido, las comunidades que protegían, el equilibrio que mantenían entre la violencia necesaria y la paz mesurada. La hemos hecho más fuerte, coincidió Mateo. Tu compasión modera mi crueldad. Mi fuerza protege tu bondad. Juntos somos imparables. Emma se giró entre sus brazos y alargó la mano para trazar la cicatriz de su mandíbula. Su primer paciente, su última debilidad, su amor eterno. No más secretos entre nosotros. No más batallas libradas en solitario. Nunca más, prometió él. Sus ojos oscuros intensos de emoción. Cada victoria, cada desafío, cada momento, lo afrontamos juntos. El sol poniente proyectaba largas sombras en el suelo, pero Emma ya no temía a la oscuridad. Había aprendido a navegar por ella, a utilizarla, a encontrar belleza incluso en sus profundidades. Con Mateo a su lado, podía enfrentarse a cualquier cosa. ¿Lista para ir a casa?, le preguntó él, ofreciéndole la mano. Ella la tomó sin dudar, entrelazando sus dedos con naturalidad. Siempre contigo. Espero que te guste esta historia. Comparte cuál es tu parte favorita de la historia y desde qué parte del mundo la estás viendo. Que tengas un día maravilloso.